Bien, excelente. Entonces, clase sincrónica de ejercitación Choice, modalidad virtual, bueno, no, modalidad virtual, claro, la cursada. Y arrancamos con la primera diapositiva. A ver, el agradecimiento. Paula Medina, Guadalupe Cañete, Dayana, Peralta Bernardina, entre muchos más que han estado colaborando siempre continuamente con la plataforma. Muchísimas gracias. Aquí generaron sus dudas. A ver, ¿qué tipo de dudas han habido? Igual estas son solamente de mis clases, por ahí han habido muchas más dudas en otras clases, ¿sí? Bueno, preguntaron sobre la precarga. Importantísimo, precarga. Va a ser retomado, háganme caso, precarga. ¿Qué más? Ciclo cardíaco. Bien, de ciclo cardíaco quiero que sepan bien cómo se divide, ¿no? Diástole, sístole, cuánto dura cada una, cuál dura más, cuál dura menos y cómo están constituidas, ¿no? Estas etapas acá, miren, las fasecitas acá, de la diástole, de la sístole, esto apréndanlo bien, ¿sí? Quiero que por lo menos sepan cómo se llama cada fase y qué es lo que ocurre. Bien, entonces, ciclo cardíaco. Sistema cardiolector. Sistema cardiolector lo vamos a desarrollar ahora en una de las preguntas. Fases del potencial de acción. Qué horrible esto, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos esto en la clase de electrofisiología, creo? Bueno, no, esto de acá es, a ver, la fase 0 de despolarización, la fase 1 de repolarización temprana, la fase 2 de meseta, la 3 de repolarización tardía, la 4 de despolarización diastólica espontánea. Eso no hace falta que se lo sepan, no hace falta. Sí, como les dije en la clase, eso no es importante. Incluso creo que por WhatsApp se generó esa pregunta, sí, no por plataforma. Les dije que no se asusten con eso. Esto quizás se lo preguntaría a un alumno que se presenta como libre, ¿no? Un alumno que viene al final y dice, bueno, me presento como libre, bien, en el examen oral le preguntaría, explícame cada fase de este potencial de acción. Entonces, de esto solamente quiero que sepan cuándo es que se despolariza la célula. ¿Cuándo se despolarizaría? Cuando gana cargas positivas. En este caso, ¿qué habíamos dicho de esta gráfica? ¿No? Que en la fase 0 se abrían canales dependientes de voltaje, ingresaban iones sodio que tienen cargas positivas, y la célula se despolarizaba, o sea que se hacía más electropositiva. Ese concepto nada más, simplemente eso, ¿no? ¿Cuándo es que se despolariza? ¿Cuándo es que se repolariza? O sea, lo contrario, ¿no? Que se daba por acá, por ejemplo, en la fase 1 y en la fase 3, que es cuando los potasios salían, ¿no? Entonces la repolarización temprana y tardía. Pero ni siquiera me tienen que decir fase 0, fase 1, fase 2, eso no importa. Solamente quiero que sepan que una célula se despolariza cuando gana cargas positivas, cuando ingresan cargas positivas. ¿Sí? Eso es lo importante, despolarización, porque ese concepto nos va a servir para la clase de sistema nervioso. Entonces ya más o menos quiero que se vayan metiendo en temas, ¿sí? Que si quieren saber más, sería por el ion sodio, pero... Claro, claro, no, o sea, las cargas positivas que se ganaban acá, como les dije, es de iones sodio, ¿no? Ingresan los iones sodio. La segunda pregunta dice, cuando se despolariza, nuevas señales para que se contraigan, ¿no? Exactamente, exactamente, sí. Sí, porque las órdenes de contracción vienen a través de voltajes. ¿Sí? Cuando hay cambios en esos voltajes, se dan las órdenes para que se produzca la contracción del ventrículo. ¿Quién hizo el comentario? Paula Medina. Excelente. Claro, perfecto. La idea es que ingresen primero cargas positivas para activar a la célula. Perdón, ¿se puede hacer una consulta? Sí, cómo no. Perdón, entonces sería que la célula primero está descansando, está en reposo, nadie la molesta. Exactamente. Y el impulso que le dice, bueno, ahora tenés que contraerte, recibe, claro, calcio, por ejemplo. Ajá, mira, a ver, te lo explico así, mira. A ver, la célula está en reposo. No hay nada que la altere, mantiene un voltaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en general es un voltaje electronegativo, ¿no? Menos 90, habíamos dicho en clase. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene un estímulo. Igual ahora todo por chat, ¿sí? Por mensajito. Entonces, llega un estímulo. Este estímulo es un voltaje extra que está llegando aquí, que es de cargas positivas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A través de este estímulo se abren canales que estaban cerrados. ¿Y canales de qué? Por ejemplo, canales de sodio. ¿Y el sodio dónde está más concentrado? ¿Dentro o fuera de la célula? El sodio es negativo, adentro. No, el sodio tiene carga positiva. Y está más concentrado el sodio afuera que adentro de la célula. Entonces, al abrirse estos canales, empiezan a ingresar las cargas de sodio. Empiezan a ingresar, entonces se hace más positivo y se despolariza. ¿Bien? Claro, y luego, posteriormente, ingresa también calcio, que el calcio también tiene cargas positivas.
Entonces, al ingresar el calcio es el que va a gestionar esto de la contracción, va a ser el potenciador de la contracción, va a ser el sustrato para la contracción de esas fibras, ¿sí? Entonces, pero no hace falta, como les digo, que ustedes aprendan de qué significa cada fase, ni qué ion está participando, qué ion ingresa, qué ion sale, eso no se hagan lío. Pero la idea es esa. Claro. La idea es esa, que gracias al ingreso, en primer lugar, en este caso de sodio, que va a activar a la célula, la va a despolarizar, esa carga positiva que tiene el interior va a estimular a que también favorezca la entrada de calcio. Y gracias al calcio se va a contraer la célula. Esa es la idea. O sea, lo importante es que se despolarice la célula, ¿para qué? Para contraerse. Entonces, conclusión. Si ingresan iones sodios, la célula se despolariza o se repolariza. Si ingresan iones sodios, o sea, cargas positivas. Se despolariza. Excelente. Muy bien. Entonces ahí está el concepto. Y si salen iones potasio de la célula, si escapan iones potasio que también tienen cargas positivas, la célula se despolariza o se repolariza. Repolariza, exactamente. Muy bien. ¿Quién me está contestando? Todas. Bueno, bien. Excelente, bien. Muy bien. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver. Eso es lo que deben de saber. Eso es lo único que deben de saber, ¿sí? Aquel que no escuchó la clase se va a matar viendo las fases una por una y tratando de entenderlas y se va a hacer, de verdad que se va a confundir muchísimo. Porque son conceptos complicados para memorizar, ¿no? Entonces no hace falta, ¿sí? Vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, otra consulta fue sobre electrocardiograma. Miren qué horrible esta gráfica, ¿no? Es atroz. Bueno, no hace falta. Ahora igual vamos a ver qué es lo que tienen que saber de electrocardiograma. Presión arterial. Bueno, presión arterial, si bien está en el apunte ahora para el primer parcial, yo he decidido tocar la profundidad porque cuando hablamos de regulación de presión arterial no solamente es un aspecto cardíaco o circulatorio. También participa el sistema nervioso, también participa el sistema endocrino, también participa el renal. Entonces, por eso es que decidí no hablarles de presión arterial para este parcial. Para la segunda clase sincrónica sí les voy a hablar de regulación de presión arterial, cómo tomar la presión arterial, cómo se modifica, los valores. Entonces, para el examen final seguramente que sí va a venir una pregunta de presión arterial. Para el examen final, ¿ok? Así que ahora no se complica con presión arterial. Entonces, se generaron muchas dudas y en base a estas dudas nosotros elegimos algunas preguntas de exámenes que ya han sido tomadas con la finalidad de que vean más o menos el tipo de preguntas que hacemos, ¿no? Y elegimos justamente en base a lo que ustedes nos estuvieron comentando en la plataforma, en el WhatsApp. Así que bueno, el tipo de examen parcial y final va a ser multiple choice, o sea, opción múltiple. ¿Y cómo son este tipo de exámenes? A ver, vamos a ver. Preguntas de parcial y aquí están. Un enunciado y 4 alternativas, A, B, C y D. De estas, una solita es correcta. Ustedes tienen que elegir una solita. Qué feo, ¿no? Se ve horrible esta pregunta. Entonces ahí ponemos la carita de qué estrés, pero a ver, no se preocupen, vamos a ir por partes. Vamos a aprender a ver cómo tenemos que encarar este tipo de preguntas, este tipo de exámenes, ¿no? Entonces, vamos por partes. Primero el enunciado. El volumen sistólico puede ser modificado por la precarga. La precarga es... Qué largo el enunciado, ¿no? El volumen sistólico puede ser modificado por la precarga. La precarga es... ¿Qué me están...? Sí. A ver, vamos a un segundo. Entonces... A ver. Muy bien. Aquí ya cortamos para aceptar y quedar la grabación, si no vamos a tener que volver atrás. Bueno, entonces, muy bien, bienvenidos a los chicos que se han conectado ahora. Entonces estábamos desarrollando preguntas tipo, ¿no? De las que le vamos a tomar en el examen parcial. Entonces, decíamos que el enunciado nos decía así, el volumen sistólico puede ser modificado por la precarga. La precarga es, tengo primero que leer bien el enunciado, despacio, y ver qué es lo que me están preguntando. ¿Qué me preguntan? ¿Sobre el volumen sistólico o sobre la precarga? ¿Qué me están preguntando en este precarga? Es la precarga, perfecto. Eso es lo que me están preguntando. Entonces, no hay que marearnos, ¿sí? Porque, miren, aquí cuando dicen el volumen sistólico puede ser modificado por la precarga, esta es una afirmación, esta es una ayuda.
es una ayuda en el enunciado. Me hablan de que el volumen sistólico puede ser modificado por la precarga. O sea que la precarga es uno de los determinantes del volumen sistólico. Como habíamos visto en clase, ¿no? La precarga, la postcarga, la contractilidad son determinantes, o sea que influencian sobre el volumen sistólico. Pero esta es una afirmación para ayudarlos a entrar en tema. La pregunta es, ¿la precarga es? ¿Qué es la precarga? A ver. Bueno, entonces vamos a recordar conceptos, ¿no? Entonces ustedes leen el enunciado, se dan cuenta de qué es lo que les están preguntando y recuerdo mentalmente los conceptos. Bueno, a ver, por un lado volumen sistólico. ¿Se acuerdan de esta diapositiva, esta captura de pantalla de una de las clases? ¿El volumen sistólico qué era? Era el volumen de sangre que inyectaba el ventrículo en cada contracción, ¿no? Y eran más o menos de 70 a 80 mililitros dependiendo de dónde lean. 70 u 80 es lo que inyecta el ventrículo en cada latido, en cada contracción. Muy bien, ahora, ¿qué es la precarga? ¿Qué es lo que me están preguntando? Entonces miren aquí en este dibujito, en esta captura, habíamos puesto a propósito estas imágenes con la finalidad de que ustedes ya tengan memoria visual, ¿no? Entonces aquí vemos volumen sistólico y aquí las tres determinantes, la precarga, la postcarga y la contractilidad. Y aquí en la precarga, ¿cuál era el concepto? Que era la tensión parietal máxima que sufre el ventrículo al final de la diástole, o sea, cuando se termina de llenar. Entonces, cuando se termina de llenar, cuando tiene todo el volumen en el ventrículo, esas paredes se estiran, esas paredes se elongan, se tensan, y eso es la precarga. ¿Sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, decimos, si hay más volumen que ingresa al ventrículo, hay más tensión, ¿no? Se estiran más las paredes. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay más precarga. Y si hay más precarga, ¿hay más o menos volumen sistólico? Más, muy bien, perfecto. Si aumenta la precarga, hay más volumen sistólico. Por eso es que la precarga es una de las determinantes del volumen sistólico. ¿Y qué otras determinantes más hay del volumen sistólico? La postcarga y la contractilidad. Que eso podría ser una pregunta. Pueden ser preguntas, sí, pueden ser preguntas, así que ojo con eso, ¿sí? Entonces, miren, estas solamente son cosas de la clase, ¿no? Son cosas que ya se dieron, que ya más o menos uno tiene que tener una idea, ¿no? Entonces, bueno, ya sé el concepto de la precarga y ahora vamos con las alternativas ahora. Bueno, la pregunta era, ¿la precarga es? Aquí quiero que me ayuden, ¿eh? Opción A, volumen de sangre expulsado por cada ventrículo durante 1 minuto, ¿sí o no? ¿Esa es la respuesta? ¿Sí o no? Volumen de sangre expulsado por cada ventrículo durante 1 minuto. No. Excelente. ¿Quién responde primero? A ver. Entonces, Lucía, muy bien. ¿Y por qué no es? A ver, vamos a ver. ¿De qué concepto es esto? Del volumen minuto, ¿sí? Porque es la sangre que expulsa cada ventrículo durante 1 minuto, ¿sí? No durante cada contracción, no durante cada latido, durante 1 minuto. Y ese es el concepto, miren, textual, del volumen minuto. Entonces la opción A es incorrecta. Vamos a la siguiente. Opción B es la tensión parietal máxima. Ojo, miren, tensión parietal máxima que sufre el ventrículo durante la eyección de la sangre. Eyección de la sangre, ¿sí o no? Sí. No, Sí, Daniela. A ver, muy bien, Daniela, ¿de apellido Daniela? Giulino. Excelente. No. Miren, aquí, ojo con estas trampas. ¿Qué dijimos? Tensión parietal máxima, hasta ahí estamos bien, que sufre el ventrículo durante la eyección. La precarga no está relacionado con la eyección. Está relacionado con que lo dijo el doctor. Hace un momentito lo acabamos de ver, ¿no? Con el volumen de fin de diástole, ¿sí? Entonces, el volumen de fin de diástole es precarga. Entonces, cuidado, ¿ven? A veces uno lee rapidito y marca. A mí me ha pasado, así que las entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque son muy parecidas, miren, tensión parietal máxima, entonces ahí ya digo, esta puede ser la respuesta. Pero cuidado con estas palabritas. Eyección, decía aquí, ¿no? Entonces, eyección es de postcarga. Miren, justo este concepto de aquí es el de la postcarga. ¿Ven? Ahí teníamos la captura de la clase. Tensión parietal máxima que sufre el ventrículo durante la eyección de la sangre. ¿Se acuerdan que aquí, a ver, vamos a repasar eso de la postcarga? La postcarga es un esfuerzo que hace el ventrículo para poder inyectar. ¿Y por qué hace un esfuerzo?
porque hay cosas que se oponen a la salida de la sangre, ¿no? Entonces, ¿cómo cuáles? Este es el ventrículo, ¿no? El ventrículo izquierdo, y miren, aquí para poder pasar a la aorta, que es lo que yo quiero, hay aquí el primer obstáculo, que es una válvula, la válvula aórtica. Esta primero se opone, ¿no? Me genera cierta resistencia a la salida. Y por otro lado, las paredes de la aorta también ejercen más resistencia. Entonces, eso se llama, la resistencia es impedancia. Sí, es lo mismo, impedancia valvular, impedancia arterial. O sea que esas son fuerzas que se oponen a que la sangre se pueda eyectar. Entonces, las paredes del ventrículo tienen que generar una tensión, una fuerza para poder eyectar, y eso es la postcarga. ¿Sí? Entonces, miren, ahí ojo con eso. Entonces, esta no es la alternativa correcta. Vamos a la opción C. Bueno, la precarga es propiedad intrínseca de la fibra miocárdica para modificar su fuerza y velocidad de contracción. ¿Qué responden? No, excelente. ¿A qué concepto Daniela, muy bien. A ver, ¿esto a qué concepto pertenece? ¿Este enunciado de qué concepto es? Propiedad intrínseca de la fibra miocárdica. Bien, ¿qué respondió? Daniela. Estamos a full, Daniela. Muy bien. Estamos a full. Excelente. Es, además de ser una de las determinantes del volumen sistólico, es una propiedad cardíaca del corazón. ¿Se acuerdan de Batman y de Robin que habíamos dado en la clase de electrofisiología? Aquí estaba dentro de las propiedades, ¿no? Estaba la contractilidad, también llamada inotropismo, es lo mismo. Ojo con este cuadrito, apréndanse este cuadrito, ya sea para parcial o para final, ¿no? Están grabando todo lo que digo, ¿no? Bien, acuérdense de este cuadrito. 5 propiedades cardíacas del corazón. Los volúmenes determinantes, los determinantes del volumen sistólico, esa es otra pregunta. También esa es otra pregunta. Determinantes del volumen sistólico, ¿no? Precarga, poscarga y contractilidad. ¿Bien? Entonces, si bien la contractilidad es una determinante del volumen sistólico, esa no fue la pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿la precarga qué es? Entonces nos queda una opción, D de dedo. A ver, vamos a ver si tendría que ser la correcta, ¿no? Pero vamos a ver. Opción D, tensión parietal máxima que sufre el ventrículo al final de la diástole. Textual, ¿verdad? Es tal cual como lo dimos en clase, tal cual como acabamos de ver en la captura de pantalla. Entonces, la respuesta es dedo, es D de dedo, ¿sí? Tensión parietal máxima que sufre el ventrículo al final de la diástole. Entonces, ¿qué hemos aprendido con esta pregunta? Ya hemos aprendido cuáles son las determinantes del volumen sistólico, ya hemos aprendido muy bien a definir cada una de ellas, también hemos visto qué es el volumen minuto, qué es el volumen sistólico, ¿no? Entonces, miren con una pregunta todas las cosas que estamos repasando. Bien, entonces, a ver, aquí está, la precarga. Ven la captura de pantalla y se acuerdan de esto de precarga, ¿con qué estaba relacionado? Por ejemplo, la precarga está relacionado con el volumen de fin de diástole, ¿no? Es cuánto se llena el ventrículo de sangre. ¿Y en qué casos, por ejemplo, yo podría aumentar ese volumen de sangre que llega al ventrículo? En la clase lo habíamos visto. Por ejemplo, cuando aumenta el retorno venoso. Si aumenta el retorno venoso, o sea, la sangre que viene de las venas, que van a llegar a las cámaras derechas, entonces, si aumenta ese volumen de sangre, aumenta la precarga, ¿verdad? Entonces, aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga, por ejemplo. O, por ejemplo, cuando contraigo los músculos, aquí vemos los músculos de los gemelos o gastrocnemios, ¿no? Cómo impulsan por ahí las venas, entonces llega mayor cantidad de sangre al ventrículo, ¿no? Hay un mayor retorno venoso. Cuando aumenta la volemia, por ejemplo, o sea, ¿la volemia qué es? Es el volumen, ahora igual lo vamos a hablar, pero bueno, es la cantidad de sangre total que tenemos en el cuerpo, ¿no? En los vasos, en los órganos, eso es la volemia. ¿Y en qué casos, por ejemplo, aumentaría la volemia? En un embarazo, por ejemplo, ¿no? En un embarazo tenemos aumentada la volemia, o sea que tenemos aumentada la precarga, ¿verdad? Si hay más volemia, hay más cantidad de sangre que llega al ventrículo, al volumen de fin de diástole, y eso aumenta la precarga. ¿Qué más? Cambios de posición, también, ¿no? No es lo mismo estar parado que acostado, ¿no? Cuando estamos acostados, no tenemos que luchar contra la fuerza gravitacional, entonces es más fácil que la sangre que está en los miembros inferiores llegue al corazón. Hay un mejor retorno venoso. La sístole auricular, ojo con esto de sístole auricular, esto también puede llegar a confundirlo si ha sido pregunta de examen final. La sístole auricular o patada auricular es propia ¿de qué? ¿De qué fase? ¿De diástole o de sístole? La sístole auricular.
Tengan cuidado con esa palabrita, a ver. ¿De diástole o de sístole? Es la sístole auricular. Excelente, es de diástole. Si bien dice sístole, en realidad esto es parte de la diástole. Sí, es parte del llenado. Es un llenado activo. Hay una contracción de la aurícula para que llegue la sangre al ventrículo. Bien, entonces miren todos los conceptos que acabamos de repasar con tan solo una sola pregunta. Entonces, estas preguntas están elaboradas para yo ver si realmente ustedes están dominando el tema. Y esto no tiene por qué ser complicado. Miren, como acabamos de ver, ahora repasando estos conceptos, se les va a hacer muchísimo más fácil. Perdón, Sí. hay 2 segundos más que necesitamos. Listo, a ver, entonces salimos un momentito. Y, a ver, admitimos. Muy buenos días a los que se están conectando. Bueno, les explico, estamos resolviendo preguntas tipo parcial, ¿no? Entonces recién igual vamos en la primera pregunta, así que tranquilas. Bien, entonces aquí ya quedó claro, esta pregunta quedó clara, igual todo queda grabado por si después quieren volver a repasarlo. Y bueno, ustedes van a tener para cada pregunta 1 minuto con 30 segundos, o sea, 90 segundos. Así que, bueno, me voy a pedir ayuda, son 9:29, ¿no? Entonces, a ver, vamos a arrancar. Me vas a contar, por favor, los segundos, a ver cuánto demoramos. Primera pregunta, llego, me siento para dar mi examen parcial, estoy frente a la computadora y leo esto. El volumen sistólico puede ser modificado por la precarga. Esta es una afirmación. Bien, la precarga es... me preguntan qué es la precarga. Opción A, volumen de sangre expulsado por cada ventrículo durante 1 minuto. No, esto es volumen minuto. Tensión parietal máxima que sufre el ventrículo durante la eyección de la sangre. No, esto es... qué malo el profesor, me quiso engañar. Esto es poscarga. Opción C, propiedad intrínseca de la fibra miocárdica para modificar su fuerza y velocidad de contracción. Aquí directamente me dicen que es una propiedad, ¿no? Esto pertenece a la contractilidad o inotropismo. No, entonces esta no es. Opción D, tensión parietal máxima que sufre el ventrículo al final de la diástole. Esa es mi respuesta. Bien, la marqué. D de dedo. Listo. ¿Cuánto me demoré? 33 segundos. 33 segundos. Y me queda 1 minuto para la siguiente pregunta. ¿Ven? O sea, lo que va el doctor es, primero, la indicación siempre es que lean, interpreten la pregunta, vean qué realmente les está preguntando y después pasan a leer los enunciados. Cuando lean los enunciados, ustedes mentalmente tienen que evocar todo lo que estudiaron y ahí hacen rápidamente un descarte. Cuando ustedes recuerdan todo eso, saben y estarían seguras cuál es la opción correcta. Entonces, nuevamente, yo leo el enunciado y me respondo mentalmente. Cuando yo tengo la respuesta en la mente, recién empiezo a ver los enunciados. ¿Sí? Recién empiezo a ver los enunciados uno por uno, porque yo ya sé cuál es la respuesta para mí. Bien, esa es la manera. Ahora, si no estoy muy seguro, puedo ir descartando, ¿no? Como aquí, por ejemplo, que decía minuto. Como acá decía minuto, esta no puede ser. Como acá decía eyección, esta no puede ser. Como acá decía propiedad intrínseca, esta no puede ser. ¿Cuál me queda? D de dedo, si no estaba seguro. Vieron que hay muchas formas de desarrollar este tipo de exámenes, pero lo importante es que tengan el concepto, qué es lo que se les pregunta y los conceptos claros. Y vieron que así va a ser mucho más fácil de poder desarrollarlos. ¿Alguna pregunta por allí? Paula hizo una pregunta, pero justamente relacionada con el... Bien, Paula, perfecto. Está muy relacionada la precarga con la ley de Starling. Y teniendo en cuenta eso es que nosotros hicimos esto, mira, ahí te nos adelantaste, bien. Aquí, aprovechando la pregunta, ¿el volumen sistólico puede ser modificado por la precarga? Nosotros dijimos, bueno, vamos a explicar un poquito el mecanismo ley de Frank-Starling. Nosotros le dimos mucha bola en la clase a este concepto, ¿sí? Es de las pocas leyes que tenemos que saber así bien, muy bien para el examen. Entonces, ¿qué nos decía la ley de Frank y Starling? Que un aumento del volumen de fin de diástole origina un incremento de la fuerza de contracción y un aumento del volumen sistólico. En otras palabras, mientras más volumen le llegue al ventrículo, si yo tengo, entre comillas, un exceso de sangre en el ventrículo, ¿esto qué va a hacer? Que las fibras de las paredes del ventrículo se estiren más, se tensen más. Entonces, por la ley de Frank-Starling dice, si esas paredes se estiran más, entonces yo voy a generar una mayor fuerza de contracción en la eyección, ¿no? Entonces voy a expulsar un mayor contenido de sangre para que no se me vaya acumulando sangre. Y para que el volumen residual se mantenga dentro de los valores constantes. Ahora yo les pregunto a ustedes, igual esto es al azar, a ver,
¿Cuál es el volumen de fin de diástole aproximadamente? Aproximadamente, tíreme un número. ¿Cuál es el volumen de fin de diástole? O sea, cuando termina la diástole, ¿cuánto de volumen tiene el ventrículo ahí? ¿Con cuánto está yendo? 10, sí, 140, sí. De 90 estamos un poquito bajos. No, entre 120 y 140. Ahí está, perfecto. Bien. Igual miren, en medicina, la medicina no es matemáticas, ¿sí? Hay cositas que sí deben de saberlas dentro de un rango, pero no hay números específicos, ¿no? Puede ser, ¿no? O sea, entre 120, 140, un poquito menos, un poquito más, eso depende de cada cuerpo, de cada organismo, ¿no? No es lo mismo una persona de 50 kilos que una persona de 80 kilos, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir entendiendo. Pero el concepto, ¿qué es lo que nos dice Frank Starling? Que entre más se llene el ventrículo, las paredes se van a tensar más y va a haber una como respuesta, una mayor fuerza de contracción para eyectar, para expulsar ese volumen en exceso que ingresó. ¿Bien? Y fisiológicamente, ¿cómo lo podríamos ver? A ver, bueno, hoy es domingo 26, un día antes del parcial, entonces estoy repasando el apuntecito, no estaba parado y me duele un poquito la espalda y digo, bueno, me voy a acostar para estudiar. Entonces, miren, de haber estado parado, adopto la posición de decúbito, ¿no? Me acuesto. Al acostarme, ¿qué hago? Aumento el retorno venoso, ¿no? Toda esta sangre que estaba aquí en los miembros inferiores, que luchaba contra la gravedad, al acostarme es mucho más fácil, ¿no? Ingresa toda esta sangre y llega mucho más rápido al corazón. O sea que aumento el retorno venoso. Al aumentar el retorno venoso, aumento el volumen de fin de diástole, ¿no? Aumento el volumen que hay en el ventrículo al final de la diástole. ¿Y qué es lo que dice Frank Starling? Si a mí me llega más sangre, entonces me contraigo un poquito más fuerte para expulsar esa sangre y de esa forma no tengo un volumen residual mayor. Porque de esos 120 a 140 que están en el ventrículo, no todo lo expulso en la eyección. No es que el ventrículo se queda vacío de sangre, no. Yo expulso más o menos 70 u 80 creo que decía en el apunte, pero depende de dónde lean, y el resto se queda en el ventrículo, se quedan unos 60 mililitros en el ventrículo para la siguiente contracción. Pero ¿qué pasaría si no tuviera este mecanismo de Frank Starling? Si yo habitualmente expulsaba 70 u 80, ahora me llegaron 120, entonces eyecté 80. La siguiente me llegó 180, imagínense, y así voy acumulando, porque como siempre, si no tuviera Frank Starling, siempre expulsaría lo mismo, entonces se me empieza a acumular sangre hasta que mi corazón ya no puede más. Entonces, esta ley de Frank Starling es importantísimo. Ahora, cada vez que se acuesten, se van a acordar de Frank y Starling, ¿sí? Se van a acordar, van a decir, uy, ahorita mi ventrículo está que se contrae mucho más fuerte. Ay, no se asusten, eso es algo normal, ni siquiera lo van a sentir, ¿no? Tranquilos. Entonces, esto es algo fisiológico. Pero vamos a algo patológico, ¿les parece? A ver, vamos a entrar. Igual esto patológico yo jamás lo voy a preguntar en un examen, pero quizás sí lo podría preguntar en un alumno libre para ver cómo razona. Pero bueno, eso es cuestión. Ustedes no son alumnos libres, son alumnos regulares, así que tranquilos. Miren, este es el corazón, ¿no? Cámaras izquierdas, cámaras derechas. ¿Por dónde va la sangre? Esta es la aurícula, ¿ven? La aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, la sangre viene en este sentido, ¿no? Se llena y luego se eyecta por aquí. ¿Hacia dónde? Hacia la aorta. Y aquí hay una compuerta, ¿no? Esta es la válvula aórtica. Esta compuerta se abre cuando se eyecta la sangre, ¿no? Bien. Durante la sístole se eyecta la sangre. Ahora, toda esta sangre tiene que pasar por este callado. El callado es esta curva de aquí, ¿no? Tiene forma de un bastón, de un callado, ¿ven? Entonces, hay un poco de sangre que va a lograr pasar este callado y va a irse a la circulación sistémica, pero hay un poco que no va a sobrepasar este callado y cuando esto de acá se cierre para la diástole, este poquito de sangre que queda acá va a retornar. Pero no va a entrar al ventrículo porque la compuerta ya está cerrada. Es un mecanismo de protección de la diástole, ¿no? Acá está la compuerta cerrada, la válvula aórtica cerrada. Eso pasa Esto, siempre. sí, esto es algo fisiológico, esto Siempre es lo que nos ocurre. hay un pequeño reflujo que no termina de ser expulsado de la aorta. Claro, porque no logró sobrepasar este callado. No hay un poquito de sangre que siempre va a retornar. No pasa nada porque aquí la válvula está cerrada. Pero hay una enfermedad que se llama insuficiencia valvular aórtica, en la que la compuerta, la válvula aórtica, no se logra cerrar bien. Entonces, imagínense qué pasaría, ¿no? Entonces se produce la sístole, un poquito de sangre quedó por acá,
ahora está dándose la diástole, o sea que está el llenado, ¿no? De la aurícula está pasando sangre al ventrículo, pero este poquito de sangre que quedó acá, retorna, y esto es algo malo, porque al no estar cerrada esta puerta, este ventrículo recibe sangre desde acá, desde la aurícula y desde la aorta. Entonces se va acumulando mucha sangre acá. Entonces, ¿qué dice Frank Starling? No, cuidado, no nos podemos acumular, no nos podemos llenar de sangre. Así que voy a contraerme fuerte, se empieza a contraer fuerte. Inicialmente no va a pasar nada. Inicialmente va a lograr inyectar toda esta cantidad de sangre, pero el músculo poco a poco se va a ir hipertrofiando, va a ir aumentando el espesor, porque está haciendo mucha fuerza, mucho esfuerzo, y con el tiempo se va a producir una miocardiopatía, o sea, una patología de las capas musculares. Y al final esto se va a tener que resolver quirúrgicamente, ¿no? Entonces se dan cuenta qué grave es esto, pero inicialmente, gracias a Frankie Starling, se logra suplir, ¿sí? Hasta lograr el recambio valvular. Bien, pero miren, ahora ya aprendimos algo patológico, ¿no? Si alguna vez escuchan insuficiencia valvular, por ahí aórtica, ya saben de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, para la vida. Aprendimos dos cosas para la vida. ¿Qué pasa cuando ustedes se acuestan? ¿Y qué pasa con algunas personas que por ahí, algún tío, algún abuelito, ya saben que a veces estas patologías son frecuentes? Bueno, vamos a... Sí. Bueno, a ver, vamos a aceptar. Muy bien, perfecto. Entonces, bienvenido y vamos a continuar con la clase. Entonces estábamos viendo la ley de Frankie Starling y estábamos viendo lo importante que era, ¿no? Bien, ya aprendimos aquí dos cositas. Hasta ahora, ¿Frank Starling quedó claro, chicas y chicos? Sí. Bien, ya sabemos el uso fisiológico, ¿no? Perfecto. ¿Qué indica la ley de Frank Starling? Ahí, carita de desesperación. ¿Por qué me preguntan eso? Pero ha sido pregunta, pues, ha sido pregunta. Opción A. Miren, a ver, primero, leemos el enunciado. ¿Qué indica la ley de Frank Starling? ¿Qué indica? Me respondo a mí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que me indicaría? Que a un mayor volumen de fin de diástole se tensan las paredes ventriculares y eso genera una mayor fuerza de contracción. Eso es lo que me dice la ley de Frank Starling. Opción A. Al inspirar hay menor retorno venoso. Esto es doblemente falso, ¿sí? Porque en realidad al inspirar hay mayor retorno venoso. Pero esto no importa. Aquí no importa si este enunciado es verdadero o falso, porque la pregunta no es marque la respuesta correcta. No. La pregunta es ¿qué indica la ley de Frank y Starling? Y en algún momento, en Frank y Starling, ¿hablamos de inspiración? No, en ningún momento. Entonces es doblemente falsa. Así, de una, tacho, no, esta no es. Además que no es menor. Al inspirar hay mayor retorno venoso. Opción B. La ley de Frank Starling, ¿qué nos dice? Que en algunas situaciones normales el corazón en estado de reposo podría latir 160 veces por minuto. 160 veces por minuto. Obviamente no, falsísima. Una alumna, pero hay un error ahí. ¿En dónde? No, 160. Entonces, a ver, el corazón en estado de reposo no podría latir 160 veces por minuto. Si yo estoy tranquilo, sin haberme estresado ni nada, sentadito así como estoy ahora, no tendría por qué mi corazón latir 160 veces por minuto. Tendría que latir entre 60 y 100 veces en estado de reposo. En ejercicio es distinto, pero estamos hablando aquí, miren, y encima le puse en mayúsculas, miren, en mayúsculas como para que se den cuenta, ¿no? Entonces, miren, yo pongo mayúsculas como para ayudarlas, como para que digan, ojo con esto no es, ¿bien? Entonces, esta de acá es falsa, ¿va? De 60 a 100 latidos por minuto, o sea que mi corazón se contrae de 60 a 100 latidos por minuto, o sea que yo tengo de pulso 60 a 100 pulsos por minuto. Opción C. La ley de Frank Starling me dice que cuanto más se llene el corazón en la diástole, menor será la fuerza de contracción. Menor será la fuerza de contracción. Bien, no, rotundo. Miren, ahí con mayúscula, menor. Bien. ¿Cuál sería la respuesta? Mayor, ¿no? Y aquí va, la D de dedo. Cuanto más se llene el corazón en la diástole, mayor será la fuerza de contracción. ¿Bien?
Entonces, una sola cosita más, pero esto no es para confundir. Ya nosotros ya nos quedamos con Frankie Starling, pero igual les voy a hacer una aclaración que habitualmente no se los tomaría en un examen. Aquí, este cuadrito de aquí, ¿ya? Esto es para libres, nuevamente. Miren todo lo que tiene que sufrir un alumno libre. Entonces, a ver, vamos a ver esta gráfica, pero no se hagan bolas con esta gráfica, solamente porque me quedó aquí y quiero que lo observen nada más, pero no hace falta que esto último lo sepan. Esta de aquí es una gráfica que me explica la ley de Frank-Starling, ¿no? Me dicen, conforme aumenta la precarga, aumenta el volumen sistólico, porque el corazón, ¿no? Las paredes del ventrículo hacen un mayor esfuerzo para contraerse. Bien, igual para eyectar, ¿no? Entonces, pero esto tiene un máximo, ¿sí? Tiene un límite. Cuando las paredes ya se exceden de las 2,2 micras o mucho más, no recuerdo muy bien exactamente cuánto, pero cuando ya se estiran demasiado, ya no hay una respuesta tan poderosa. O sea que hay una fuerza de contracción máxima que por encima de ella, ya si sigue ingresando más sangre, ya no la va a poder inyectar, ¿sí? Pero bueno, nada, esto de acá, olvídense de esto de acá, es solamente porque estaba esta grafiquita ahí en el apunte y por ahí si alguno tenía una duda, bueno, con esto ya sacamos esa duda, pero esto es algo que no le tomaría un alumno regular. Quería referencia a las neuropatías. Claro, es algo más patológico esto de aquí, ya eso es más patológico. Bueno, entonces... Pero tiene un límite. Tiene un límite, ¿sí? Pero el concepto es, cuanto más se llena el corazón en la diástole, mayor será la fuerza de contracción, D de dedo. Entonces, hasta ahora ya tenemos 2 puntitos del examen parcial, ¿no? Bien, vamos bien entonces. ¿Podría aceptar a una alumna más? Sí. Ahí vamos a aceptar una alumna más. Muy bien. Chicas, bienvenidas. Estamos desarrollando preguntas de parcial. Así que igual todo quedó grabado. Quédense tranquilos y tranquilas. Bueno, esto de acá ya la vimos. Pasamos a la siguiente pregunta. Bien, volumen minuto. Mira, aquí. Pregunta del primer parcial del segundo cuatrimestre 2020. A ver, el volumen minuto es... Todos contéstense qué es el volumen minuto mentalmente. ¿Sí? A ver, tienen 5 segundos para contestarse mentalmente qué es el volumen minuto. Mentalmente, ¿sí? No me digan la respuesta. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Ahora vamos a ver las opciones. Opción A. Ah, bien, ya me está dando la respuesta. Bien, vamos a ver, vamos por partes. El volumen minuto es volumen de sangre expulsado por la aurícula en un minuto. ¿Por la aurícula en un minuto? No, siempre hablamos de ventrículo, ¿no? Entonces, esto no sería el volumen minuto, esto sería llenado ventricular, ¿no? ¡Ay! Nos fuimos. Bueno, ya, estoy llenado ventricular. Opción B, volumen de sangre expulsado por cada ventrículo en un minuto. Volumen minuto. Volumen de sangre expulsado por cada ventrículo durante un minuto. Sí, ¿no? Ahí la dejamos marcadita. Volumen total de sangre circulante en un individuo. Volumen total de sangre circulante. ¿Ese sería el concepto de qué? Volumen total de sangre circulante en un individuo. Volemia, bien. ¿Quién? Paula Medina. Excelente, Paula. Bien. Opción D. Se puede calcular multiplicando el volumen de fin de diástole por la frecuencia cardíaca. ¿Se puede calcular multiplicando el volumen de fin de diástole por la frecuencia cardíaca? Me parece que no, esa no es. Ah, y en la siguiente diapositiva les explicaba, ¿no? Ah, por eso, pensé que me había confundido. Bien, a ver, de nuevo. Volumen minuto, ¿qué era? Esta es la captura de la clase. El volumen minuto es lo mismo que gasto cardíaco o que débito cardíaco, ¿sí? No se olviden, yo puedo ponerles acá el gasto cardíaco es, o el débito cardíaco es, o el volumen minuto es. ¿Bien? Ahora, tenemos un concepto teórico. Volumen de sangre expulsado por cada ventrículo en un minuto. Bien, este es el concepto teórico. ¿De cuánto vale? ¿Cuánto vale más o menos? De 5 a 6 mililitros por minuto, ¿no? O sea, de 5 a 6 litros por minuto. Bien. ¿Qué más? ¿Y cómo se obtiene matemáticamente? Multiplicando el volumen sistólico, ¿no? O sea, cuánta sangre expulsa el ventrículo en cada latido por la cantidad de veces que se va a contraer el corazón. Así yo obtengo el volumen que eyectará el ventrículo durante un minuto. Entonces, yo puedo poner en las opciones, ¿el volumen minuto es el débito cardíaco? Sí, puede ser cierto. ¿El volumen minuto es volumen de sangre expulsado por cada ventrículo en un minuto? Sí, puede ser la respuesta correcta. ¿El volumen minuto es de 5 a 6 litros por minuto? Sí. O el volumen sistólico es la multiplicación del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca.
¿Ven cómo yo puedo armar las preguntas para darme cuenta si ustedes conocen o no bien el concepto? Entonces, vamos. Esta de acá dijimos que no era, ¿no? Esta opción no era porque hablábamos de aurícula. Bien. Opción B. Volumen total de sangre circulante en un individuo. No, pero ahí muy bien. Paula había contestado que era la volemia. Excelente. Opción C. ¿Se puede calcular multiplicando el volumen de fin de diástole por la frecuencia cardíaca? No. Acabamos de ver que en realidad lo que multiplicábamos era sí la frecuencia cardíaca, pero ¿por quién? Por el volumen sistólico, no por el volumen de fin de diástole. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuánto dijimos que valía el volumen de fin de diástole? Más o menos 120, 140, ¿no? ¿Y el volumen sistólico cuánto valía? 80, ¿no? Más 70, 80, ¿no? Entonces, son distintos. No es lo mismo volumen de fin de diástole que volumen sistólico. Son dos conceptos diferentes. Ojo con eso. ¿Bien? Y aquí, bueno, el volumen minuto es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Y la opción, bueno, en realidad aquí lo cambiamos, no era la B. El volumen de sangre expulsado por cada ventrículo en 1 minuto. Esa era la respuesta correcta. Había respondido muy, muy bien. Excelente. A ver. Sí, no, sí, hace una pregunta de qué es la PSO2, pero podemos hablar un poquito. Ah, ya, bueno, la PSO2 es la presión de CO2. Sí, ¿sí? presión Presión parcial parcial de CO2. Pero después vamos a hablar un poquito. ¿Sí? No, y la PO2 es la presión parcial de oxígeno y la PCO2 es la presión parcial de CO2. ¿sí? Ahí, entonces, bueno, entonces ya volumen minuto lo tenemos claro, ¿no? Si les pregunto eso en el examen, todas me van a contestar la respuesta correcta. Todas las que escucharon esta clase, ¿no? Con respecto al marcapaso fisiológico del corazón, marque la respuesta correcta. Esta es una linda pregunta. A ver, marcapaso fisiológico del corazón. ¿Cuál es un marcapaso fisiológico del corazón? Vamos con un dibujito. Esta es la última diapositiva de creo que la clase de electrofisiología, ¿no? Esta de acá. ¿Y quién es el director de la orquesta? Ah, aquí está el director de la orquesta, pero en realidad tendría que estar acá, más arriba, ¿no? Acá en la aurícula derecha. ¿Quién es el director de la orquesta? Acá tendría que estar, ¿no? Esta es la orejuela y aquí está la aurícula derecha. Aquí está, ¿quién? El nódulo sinusal. Él es el director de la orquesta, él es el que dice cuándo se va a contraer, con qué frecuencia se va a contraer, cuántas veces se va a contraer el ventrículo en 1 minuto. Es el nódulo sinusal, tiene nombre y apellido, nódulo sinusal. Y gracias a él es que nuestro corazón en reposo se contrae de 60 a 100 veces por minuto, de 60 a 100 latidos por minuto. Bueno, vamos a cortar el pobre corazón y vamos a ver el sistema cardionector. Que esta también fue pregunta que nos generaron en la plataforma, el sistema cardionector. Y miren qué importante que es. ¿Quién está acá? El nódulo sinusal. ¿Quién está acá? El nódulo auriculoventricular. Aquí hay haces de conexión, ¿no? Anterior, medio y posterior son los haces internodales, ¿no? Un cableado que los conecta. Y aquí hay más cableados, ¿no? Este es las de His y las fibras de Purkinje que se van metiendo en el ventrículo. Entonces genero la orden desde aquí y esta orden llega aquí y se contrae el ventrículo, ¿no? Se despolariza, ¿no? Era lo que nos preguntaba su compañera al inicio, ¿no? Se despolariza previo a la contracción. Aquí hay despolarizaciones, ¿no? Hay de 60 a 100 despolarizaciones y esta orden que llega a través de las despolarizaciones hacen que se contraigan las paredes ventriculares. Bien, entonces, ¿quién es el que marca el paso? El nódulo, ¿cuál? ¿Sinusal o auriculoventricular? ¿Sinusal o auriculoventricular? ¿Quién me marca el paso? Porque acá también se generan estímulos, ¿eh? A ver, sinusal, excelente. No. Hay un nódulo que es el auriculoventricular que también genera despolarizaciones, pero son más lentas. Entonces, como son más lentas y del nódulo sinusal son más rápidas, el que va a comandar fisiológicamente las contracciones va a ser el nódulo sinusal. Las despolarizaciones va a ser el nódulo sinusal. El nódulo auriculoventricular también se despolariza, pero al ser el nódulo sinusal más rápido es el que va a comandar. ¿Ok? ¿Alguna patología? Cuando hay patologías sí pueden haber alteraciones. Puede este comandar o por aquí se formó una anomalía y por aquí de repente empiezan a generarse impulsos. Entonces se producen arritmias, eso ya es más patológico. Ahí pregunto, Paula, si el nódulo auriculoventricular tomaba la función de marcapasos y fallaba el nódulo Exactamente, sinusal. muy bien, sí. muy bien, Paula. Pero es Paula. Bien, pero sí. es en una patología. Es una patología, ¿sí?
si pasó algo por acá, no sé, se cortó el cableado, hubo una necrosis, hubo un infarto, algo, alguna infección o algo que me anuló el nódulo sinusal, el que comanda es el nódulo auriculoventricular. Pero los latidos van a ser un poquito más lentos, ¿sí? Van a ser más lentos, no va a ser de 60 a 100, quizá de 30 a 60, por ahí de repente va a ir aumentando un poquito más, pero va a ser menor, porque se despolariza a una menor velocidad, con una menor frecuencia. Entonces, vamos a las opciones. Opción A. El marcapaso fisiológico son fibras musculares que descargan a 220 latidos por minuto. ¿Sí o no? No, bien, no, rotundo. Ajá, bien, a ver. Primero, aquí hay doble error en este enunciado, ¿no? El marcapaso fisiológico es una fibra muscular. El nódulo sinusal son fibras musculares. No, son fibras especializadas en la generación de impulsos. Bien, y descargan a 220 latidos por minuto. Imposible, ¿no? O sea, el que sabe el concepto, cuando ve esto se va a reír, va a decir, ay, qué gracioso el profesor, ¿no? ¿Cómo me pone esto? 220 latidos por minuto. Porque saben que en reposo esto no va a pasar, pues, ¿no? Entonces, de una, ni bien ven esto, ya, esta no es, esta es falsa. Doblemente falsa. Bien. Opción B. Es un dispositivo artificial que mantiene la frecuencia cardíaca por encima de 180 latidos por minuto. No, perfecto. Aquí nomás, dispositivo artificial, marcapaso fisiológico, dispositivo artificial, nada que ver. Ven, son distractores, chicos, son distractores. Es el que no leyó por ahí, el que está haciendo el tate tío, dije, bueno, voy a descartar. Si no tiene claro el concepto, si no se respondió primero mentalmente, va a pisar el palito y lo va a marcar. Opción C, es el nódulo auriculoventricular que descarga a 30 a 60 latidos por minuto. No. Pero ven, es el fisiológico. No es el fisiológico, pero sí, el nódulo auriculoventricular sí descarga a 30 o 60 latidos por minuto. Esta es una afirmación correcta, pero no es lo que me preguntan. ¿Vieron? Qué importante de leer bien el enunciado. Esta es una afirmación correcta, pero no es lo que me preguntan. ¿Bien? Opción D de dedo. Es el nódulo sinusal que descarga de 60 a 100 latidos por minuto. Correctísima. ¿Bien? Esta es entonces la respuesta correcta. D de dedo. Ahí está. Este es el sistema cardionector. Más clarito todavía, ampliado. ¿Ven los nódulos, los haces internodales, el haz de His, las fibras de Purkinje? Qué linda esta imagen, ¿no? Miren cómo está ¿en qué? ¿Aurícula derecha o izquierda? ¿O ventrículo derecho o izquierdo? ¿Dónde está el nódulo sinusal? ¿En qué estructura? ¿En qué cámara? ¿Aurículo o ventrículo? Aurícula derecha, en las venas cavas. Bien, está relacionado con la desembocadura de la vena cava superior, ¿no? Perfecto. Específicamente en aurícula derecha. Específicamente en aurícula derecha. A la altura de la desembocadura de la vena cava superior. Claro, imagínense si yo les pongo un enunciado, el nódulo sinusal se encuentra en el ventrículo derecho, es falsísima, ¿no? O el nódulo sinusal se encuentra en la aurícula izquierda, es falsa. Bien, entonces tengan en cuenta también la anatomía. Pero aquí también van a repasar anatomía. De las clases que ustedes tienen ahora, les sirve también para integrar conceptos. Se les va a hacer mucho más fácil unir anatomía con fisiología. Entonces, ¡ay, miren qué pasó con el hombre! ¡Uy, pobre! ¿Qué le están haciendo? A ver, ¿qué creen que le pasó a él? A este señor. ¿Qué le pasó? A ver, tírenme ideas. ¿Alguna idea? ¿Qué le puede haber ocurrido a este señor? Miren, está con el pecho descubierto, tiene unos parchecitos acá. Un paro. Bien. Le bajó la presión también. Sí, son muchas las causas. Pero si ya tiene estos parchecitos, es porque estoy sospechando algo cardíaco, ¿no? Un problema cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el corazón de este pobre hombre? Miren, taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular. La taquicardia es un aumento en la frecuencia cardíaca, ¿no? Miren, su corazón está latiendo a 200 latidos por minuto y no tiene pulso. ¿Por qué? Porque las contracciones son muy débiles. El corazón está que se contrae muy rápido, pero muy débil y no logra inyectar sangre. Entonces no llega sangre al cerebro, se desmayó, están sufriendo el resto de órganos. Le bajó la presión, claro, exactamente. O sea que todos tuvieron razón, se desmayó, claro. Le bajó la presión y están entrando en un paro. Bien. Otro, la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular también la conocen como bolsa de gusanos. Es como que ustedes llenan una bolsa repleta de gusanos y esos movimientos que tienen, así es como se está moviendo el corazón. Sin ningún orden.
¿sí? No hay, aleatorio. ustedes saben que el corazón tiene que contraerse de una manera organizada, ¿no? Y todas juntas en un sincicio, todas juntitas, ¿no? Ordenadamente. Cuando esto no pasa y por un lado se contrae y el otro está en reposo y por el otro lado se contrae y el otro está en reposo, entonces allí es como una bolsa de gusanos, la fibrilación ventricular. Hay muchas contracciones, pero todas no sirven para nada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ah, miren, este es un electrocardiograma, ¿no? Este es el electrocardiograma de la clase. Hermoso, ¿no? Con todas sus ondas, que ya les dije que no tienen que saberlas, solo para los alumnos libres. Y miren qué horrible estos de acá. Bien, bien, a eso quería llegar, Ale, excelente. Tenemos que resetear. ¿Y cómo reseteamos? A través de este desfibrilador, que es semiautomático, por eso que están apretando. Está apretando el botoncito. Ah, aquí está mal, miren, este brazo está muy cerca a él. Cuando aprieta este botoncito, él también va a recibir el electroshock. Así que cuidado. Aquí cuando se aprieta ese botoncito, nadie tiene que estar tocando al paciente. Entonces, lo que hacen es, resetean el corazón. O sea que mandan una descarga potentísima que hace que pare el corazón y vuelva a arrancar. Es como cuando la computadora se les cuelga, esperemos que no se les cuelgue en el examen parcial, pero cuando la computadora se les cuelga, ustedes aprietan el botón de reset. Entonces sería lo mismo, apretamos el botoncito y volvemos a reiniciar. Reiniciamos el corazón y cuando se reinicia el corazón, vuelve nuevamente a comandar el nódulo sinusal. ¿Ven? Ahora ya aprendimos esto, ¿no? Miren qué importante este concepto y lo aprendimos gracias a ¿qué? A la fisiología. Pasar de este patrón a... Claro, de estos patrones pasamos a este patrón nuevamente, ¿no? Esto por el electrocardiograma. Bien, entonces ya sabemos algo nuevo. Y miren, bueno, cuando ya hay un daño en el corazón, como infartos, ¿no? Hay alteraciones en este cableado de conducción, ya el nódulo sinusal no puede tomar el control, tampoco el nódulo auriculoventricular, instalamos un dispositivo artificial, que era justo una de las opciones de la pregunta anterior, ¿no? El marcapaso, ¿no? Ese marcapaso artificial. Este es un marcapaso artificial, como el nódulo sinusal, pero artificial, ¿no? Entonces ahí va. Lo conectamos, miren, aquí está llegando a la aurícula, al ventrículo, y este aparatito es el que me va a generar ahora las señales eléctricas, ¿no? Ya no el nódulo sinusal ni el nódulo auriculoventricular. Por ahí tenemos un tío, un primo, un abuelo, un papá que utiliza marcapasos, entonces miren, ya sabemos para qué es el marcapaso. Claro. Acá pregunta Julieta si la descarga la recibe todo el corazón o solo el nódulo sinusal. Bueno, la descarga va a ir para todo el corazón, pero va a hacer que se reinicie, que pare todo el corazón y que nuevamente le va a dar una oportunidad al nódulo sinusal de que vuelva a arrancar. Pero va a todo, ¿sí? Por eso los dos parchecitos acá, miren, abarca todo el tórax. Bueno, entonces pasamos a las... Sí. Hay una que pide si la puedes aceptar, ¿no? A ver. Bueno, antes de salir de la diapositiva, miren, ojo con esto. ¿Cómo se nutre el corazón? Esto quizás se lo pregunten en el parcial o en el final. Más para final, me parece, ¿eh? O por ahí más para un repechaje, ¿no? ¿Cómo se nutre el corazón? ¿Alguna sabe la respuesta de cómo se nutre el corazón? Muy bien. ¿Arterias coronarias? Sí, Paula, muy bien, chicos. ¿Y en qué momento? ¿En la diástole o en la sístole? ¿Qué creen? ¿En qué momento se nutre el corazón? Me van respondiendo, yo voy aceptando a su compañera. Diástole. Bien, ahí. Perfecto. Muy bien. Hola, Dayana, ¿cómo estás? Bueno, igual todo queda grabado, ¿sí? Tranquila que después vas a escuchar la clase. Bueno, en diástole, bien. ¿Saben qué es lo que sucede? A veces cuando late muy rápido el corazón, cuando hay una frecuencia cardíaca aumentada, como se nutre en la diástole, la que más se acorta en tiempo es la diástole cuando la frecuencia cardíaca aumenta mucho, entonces llega menos cantidad de sangre, ¿no? Eso es como un dato, un chimento, así que, pero lo importante es cómo se nutre el corazón, arterias coronarias, ¿en qué momento? ¿Sístole o diástole? Bueno, diástole. Y por ahí, para un final o para un alumno libre, le digo, ay, ¿qué pasa cuando aumenta mucho la frecuencia cardíaca? ¿Verdad? Se cortan los tiempos. ¿Y cuál se corta más? ¿La sístole o la diástole cuando aumenta la frecuencia cardíaca? Los tiempos de diástole. Entonces, el corazón, ¿qué pasa? Sufre, ¿no? Bueno. Ahí antes de hincapié que es por de entrada para que sepan muy bien lo que es circulación mayor y menor. Circulación mayor y menor es algo que yo les puedo preguntar en un repechaje, ¿sí? ¿De dónde a dónde va la circulación mayor y qué función cumple? ¿De dónde a dónde va la circulación menor y cuál es su función? ¿Bien? Que lo preguntaron también. Sí, también lo hemos preguntado. Ajá.
Bien. Vamos a la siguiente. Ah, la pregunta del millón. Electrocardiograma. Esto horrible, ¿no? Pregunta de final encima. Uy, qué malo que soy, ¿no? ¿Cómo voy a preguntar electrocardiograma? A ver, ¿qué es lo que pregunté de electrocardiograma? ¿Ustedes saben para qué sirve un electrocardiograma? ¿Se han hecho un electrocardiograma? Quizá para un apto físico, ¿no? Para ir al gimnasio, quizás uno para control, de repente un control anual, quizá en un pre-laboral, ¿no? Ah, sí, muchos se han hecho. Muchos se han hecho un electrocardiograma. Entonces, a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que pregunté? Ah, ¿qué registra? No, no me preguntaron qué podía registrar. No me respondieron, pero bueno, no importa. A ver, ¿qué puede registrarme un electrocardiograma? Los ruidos característicos debido al flujo turbulento de la sangre, ¿sí o no? ¿Me registra ruidos el electrocardiograma? ¿Yo puedo escuchar ruidos con el electrocardiograma? No, perfecto. Y además en los vasos sanguíneos no hay un flujo turbulento. Es un flujo A menos que haya una laminar. patología. Exacto, ajá. El flujo turbulento sería por una patología. Entonces, opción B, el volumen de sangre expulsado por cada ventrículo en un minuto. Nada que ver, ¿no? Nada que ver con lo que me están preguntando. Volumen de sangre expulsado por no. Opción C, volumen total de sangre circulante de un individuo. Yo mido volúmenes con el electrocardiograma. Volúmenes, yo puedo obtener un número específico de cuántas. No, exacto, por ahí con un eco, un ecodoppler, con una ecocardiografía, no sé. Pero con un ecocardiograma no, con un electrocardiograma, perdón, no. Opción D, las variaciones de potencial creadas en el cuerpo por la actividad eléctrica del corazón. Variaciones de potencial, ¿no? Voltajes. Eso. ¿Les pareció difícil esta pregunta? ¿Sí? No. Esa es la respuesta. Bueno, esa es la respuesta, claro. Pero no era una pregunta compleja. Esto es lo que yo les podría preguntar de electrocardiograma. Si también podría ser despolarizaciones y repolarizaciones. Perdón. Pero no sería la respuesta correcta, porque despolarización y repolarización, claro, habla de variantes. Sí, pero claro, sí puede ser. O sea, a ver, miren, con un electrocardiograma, estos de acá, estas formas, pues me hablan de despolarización y repolarización, ¿no? Cuando sube, cuando baja, me hablan de despolarización, repolarización. Es más, también me puede decir cuánto de frecuencia cardíaca tengo, ¿no? Miren, en estos picos, cuando uno va contabilizando de acuerdo a los cuadraditos, estos complejos QRS, yo puedo determinar cuánto de frecuencia cardíaca tiene, o si tiene alguna cámara aumentada, ¿no? Si la aurícula está aumentada, si el ventrículo está aumentado de tamaño, si hay un infarto, pero eso es mucho más complejo, o sea, yo no les preguntaría eso, ¿no? A un alumno regular no le preguntaría eso, ¿sí? Así que quédense tranquilos. No eran más conceptos generales para el electrocardiograma, pero muy bien, o sea... Pero estás en lo cierto de alguna manera, claro, Paula. Habla. Claro, indirectamente claro, habla de despolarizaciones y repolarizaciones, e indirectamente yo puedo con esto determinar la frecuencia cardíaca, Si el agrandamiento, no. claro, si hay alguna arritmia, si hubo alguna necrosis del tejido, ¿no? Pero eso ya es mucho más complejo. Eso no se los preguntaría, quédense tranquilos. Pero muy bien esa forma de razonar. Sí, hay despolarizaciones y repolarizaciones. Ah, aquí pregunta de sangre. Vamos a sangre. El hematocrito es... Ah, hasta ahora, de cardio, ¿cómo va quedando todo? De cardio, ¿cómo venimos? ¿Algo les generó confusión de estas preguntas? Perfecto. Bien. Vamos. Lucía, las cosas que tengas dudas, escribinos, tranquila. Son temas complejos, chicos. A ver, en medicina nosotros llevamos toda una rotación de un mes. Un mes para cada tema. 4 clases para cada tema. O sea, 4 semanas para cardio, 4 semanas para respi, 4 semanas para sangre. Imagínense. Y ahora nosotros tratamos de darles en una sola clasecita absolutamente todo. Entonces, por eso yo trato de ilustrarlos un poquito, trato de ser lo más didáctico posible para aprender conceptos generales nada más, sin delirar, porque no, ¿para qué? ¿Yo qué gano ustedes complicándoles la vida o reprobándolos o haciéndolos sentir mal? No, para nada, ese no es el sentido de esta materia, sino que ustedes lo apliquen a su vida, que ustedes razonen. Que sepan cosas básicas. O sea, ¿qué sirve un electro antes de preguntarte qué es la onda T o la onda P?
Claro, ahora por Tiene ejemplo, sentido. claro, ahora cuando se haga un electro, ustedes van a acordarse de mí, van a hablar de nosotros, ¿no? Van a acordarse cuando se haga un electro, cuando vean un desfibrilador, cuando vean a alguien con marcapaso, por lo menos van a tener una idea, van a poder explicar o van a poder entender de cómo es que funciona, ¿sí? Muy bien. A ver, el hematocrito es, nos respondemos todos mentalmente, ¿qué puede ser el hematocrito? Bueno, esta es una captura de la clase. Volumen de glóbulos con relación al total de la sangre. Relación. El hematocrito es una relación. Se expresa de manera porcentual. Relación Muy bien. porcentual. Entonces, cuando yo hablo de hematocrito, no es que hablo de una cantidad específica. Hablo de una relación entre una y otra cosa. ¿Entre qué? Entre una relación de... A ver, no, vamos por partes. A ver, vemos este vasito. Este es un vaso sanguíneo, aquí vemos los glóbulos rojos, aquí glóbulos blancos, por aquí seguramente nadando plaquetas, y todo nadando ¿en qué? ¿En plasma o en suero? ¿En qué está nadando? A ver, si pisan el palito. En plasma, muy bien, Daniela, perfecto. Muy bien. Plasma, muy bien. ¿Y cuál sería la diferencia entre plasma y suero? Vamos tirándole tips, a ver. ¿Cuál sería? ¿Alguien sabe la diferencia entre plasma y suero? ¿Por qué no es suero? Una pregunta de examen eso. Ajá. ¿Por qué aquí no es suero esto? Exacto, Julieta, esa es la respuesta. Exacto, porque se consumió el fibrinógeno. Sí, sí, o sea, sí, también. También, claro, el plasma es sin glóbulos rojos, pero si yo les pregunto la diferencia entre plasma y suero, claro, es justamente eso que están contestando, ¿no? Lo que contestó Florencia, tienen elementos coagulantes, el plasma sí, Mariana también está muy bien el razonamiento, Mariana. Muy bien, Daniela, el suero no tiene factores de coagulación porque los utilizó, ¿no? Para coagular. Exactamente. Bien. O sea, esa es una pregunta y está muy bien. El suero no tiene el fibrinógeno, que son los componentes de la coagulación. Ajá, ¿sí? excelente. Bueno, entonces, a ver, ¿qué es lo que hago? ¿A quién le han sacado sangre alguna vez? Ah, a ver, creo que a todos, ¿no? En algún momento nos han sacado sangre. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Buscaron una vena superficial, ¿no? General del antebrazo, quizá, y nos pincharon con una aguja enorme, ¿no? Horrible, terrible. ¿Y cuánto nos extrajeron de sangre? Más o menos 5, 10 mililitros, quizás, ¿no? Si muy malos, ¿no? 5, 10 mililitros y los pusieron en estos tubitos, ¿no? Lo pusieron en este tubito, que este tubito adentro tiene ERTA, que es un anticoagulante, ¿no? Para evitar que se coagule, para evitar de que esto se convierta en un coágulo y que se mantenga como plasma, ¿no? Tiene un anticoagulante aquí, este tubito de aquí, ¿no? 5 o 10 mililitros de sangre que me sacaron, lo llevaron a un aparato que gira, Sí. ¿no? Que ustedes lo conocen muy bien. Es una centrifugadora. Una centrífuga, ¿no? Una centrifugadora que dio 2.500 revoluciones por minuto, ¿no? Las vueltas. ¿Y qué es lo que pasó al final? Se convirtió en esto. Se separó esta muestra de sangre en dos fases, ¿no? En una fase líquida y en una fase globular. Entonces, miren, ahora vamos a agrandar esta imagen, vamos a utilizar la imagen de la clase. Vamos a ser creativos. Voy a decir que me extrajeron toda la sangre de mi cuerpo y la pusieron en este tubo gigante, este tubo que tiene una capacidad de 5 litros. ¿Ya? Entonces, miren, toda la sangre de mi cuerpo está acá y la pusieron en una centrifugadora, se separó en dos fases y aquí están los glóbulos rojos, por aquí los glóbulos blancos y por aquí el plasma. ¿Ven? ¿Cuál es el mayor porcentaje de toda mi... Esto de acá sería mi volemia, ¿no? Toda mi sangre, toda mi volemia, ¿no? Que fue centrifugada. ¿Cuánto de todo esto ocupan mis glóbulos rojos? De todo esto en porcentaje. Aquí hay como 5 litros, ¿no? Que es toda mi sangre. De esto, ¿cuánto ocupan mis glóbulos rojos? ¿Qué porcentaje? El 45%. 45%. Perfecto. Entonces, ¿qué es el hematocrito? Es la relación de esto, de los glóbulos rojos, en comparación a toda mi volemia, a todo esto de acá. O sea que es el 100% es todo esto. Plasma y glóbulos rojos. Plasma y glóbulos rojos es el 100%. Y el 45% es solamente ocupado por los glóbulos rojos. El 45%, este es el 100% y este es el 45%. ¿Qué es el hematocrito? Es una relación porcentual, ¿no? Es el volumen de glóbulos rojos en relación al total de la sangre, a mi volemia.
Bien, entonces no se olviden de esto. Esto es el hematocrito. Se consideran los glóbulos rojos porque están en mayor cantidad que los glóbulos blancos y las plaquetas. Glóbulos blancos y plaquetas de todo va a ser solamente menor al 1%. Por eso el hematocrito hace referencia a los glóbulos rojos específicamente. ¿Sí? Y ahora, saliendo, olvidémonos de hematocrito, pues ya sabemos qué es el hematocrito. Bien, vamos a darles unos tips de la vida. Bien, a ver, bueno, ¿en qué casos podrían aumentarme los glóbulos rojos? ¿Alguna sabe? Si no saben, no importa, pero ¿en qué casos me podrían aumentar los glóbulos rojos? Sí, podría ser, sí. Más los glóbulos blancos, ¿eh? Más que los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Hay algunas enfermedades, ¿no? Algunas enfermedades que, por ejemplo, la policitemia, la poliglobulia, que aumentan los glóbulos rojos. Pero si hablamos de fisiología, ¿se acuerdan la clase de respiratorio? Vamos a hacer integración, miren, estamos integrando circulatorio, sangre y vamos a integrarlo con respiratorio. Cuando vivimos en altura, ¿no? Por ahí, por arriba de los 3.600 metros sobre el nivel del mar, estamos viviendo en altura, la presión parcial de oxígeno baja o sube. ¿Tengo más oxígeno disponible o menos oxígeno disponible en la altura? Baja, muy bien. Wow, excelente. Y ahí Todos al unísono. Bien. Una pregunta que se les podría hacer. Claro, eso podría ser una pregunta de respiratorio, ¿ah? ¿Qué es lo que pasa con el oxígeno? ¿Qué es lo que pasa con el oxígeno en la altura? Bien, entonces, si yo tengo menos oxígeno disponible, como el cuerpo es sabio, dicen, bueno, tú necesitas más oxígeno. ¿Qué vamos a hacer? Voy a secretar una hormona que se llama eritropoyetina, que se produce en el riñón y también un poquito en el hígado, y eso va a estimular la producción, la eritropoyesis, la producción de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos transportan oxígeno, y como tengo menos oxígeno disponible, quiero tener muchos más carritos que me transporten oxígeno, porque tengo menos disponible, ¿no? ¿Se entiende entonces? Entonces, allí aumento mi cantidad de glóbulos rojos por altura. Es un mecanismo compensatorio fisiológico, o sea que los que viven en altura tienen más cantidad de glóbulos rojos. Es decir, que ante un cuadro de hipoxia, hipo es poco, ¿no? Oxia, oxígeno. Ante un cuadro de poco oxígeno, se estimula a la hormona eritropoyetina para que se formen glóbulos rojos. Entonces, de esa manera el cuerpo es sabio, ¿no? Responde de esa manera a la falta de oxígeno. Bien, y por ejemplo, ¿qué pasa con las embarazadas? Con las embarazadas, a ver, aumenta el volumen, aumenta la volemia de la embarazada. Entonces, yo les voy a preguntar algo. Si yo agarro, tomo un vaso y le pongo, a ver, tengo un vaso con 100 mililitros de agua y le pongo 3 cucharaditas de azúcar. Lo pruebo y está dulce. ¿No? Genial. Ahora, esas 3 cucharaditas las pongo en una botella de 500 mililitros. ¿Está más o menos dulce? Menos dulce. O sea que hubo una dilución. Hubo una dilución. En la embarazada, ¿qué es lo que pasa? En la embarazada aumenta más el plasma en comparación a los glóbulos rojos. O sea que hay una hemodilución. Fisiológica. O sea que si la embarazada venía por ahí con valores de hemoglobina en el límite, por ahí en 12 miligramos por decilitro de hemoglobina, 11,9 ya con anemia, con el embarazo pues va a empeorar el cuadro de anemia, ¿sí? Entonces, bueno, entonces ya también estamos hablando de anemias también, imagínense, ¿no? Entonces, anemia está vinculado con hierro también, ojo con eso. Todos tienen claro, ¿no? Que el hierro está vinculado con la anemia, ¿o hay alguno que quiere que explique un poquito más de eso? No, pero ahí está bien, o sea, decirles qué te puede bajar el hematocrito, qué puede subir el hematocrito. En un embarazo, ¿qué va a subir o va a bajar el hematocrito? Ajá. Va a bajar. ¿Qué pasa en cuadros de hipoxia o en una persona de altura? El hematocrito que va a hacer va a aumentar. Entonces, esa es la manera de ir relacionando estos conceptos. Y miren, todo lo estamos explicando desde las clases, desde los conceptos que hemos visto en clase, ¿no? Y nos está sirviendo para la vida. Cuando vean una embarazada, ya saben, tienen que recomendarle, ¿y cómo estás de hemoglobina? ¿Y estás consumiendo tus fuentes de hierro? Entonces, ¿ven? ¿Y por qué? Porque hay una hemodilución en la embarazada. Muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente.
Ah, bueno, era una pregunta en realidad, del final. El hematocrito es, opción A, el volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca. Falsísima, ¿no? Volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca, eso es el volumen minuto. Nada que ver. Opción B, la sumatoria del volumen globular total y el volumen plasmático total. Ah, ¿Qué concepto sumatoria. es eso? ¿Qué es esto? Sumatoria del volumen globular total y el volumen plasmático total. ¿Concepto de qué? Bien, Bulimia, bien, miren aquí. Muy Ajá, bien, excelente. ahí ¿Quién está. contestó? ¿Quién contestó? Verónica. Excelente, Verónica, Bien, Julieta, bien. muy bien. Entonces, miren, el volumen globular total está acá y el volumen plasmático total está acá. Si la sumo, es toda mi volemia, ¿no? Bien, perfecto. Opción C, volumen total de sangre circulante en un individuo. Esto es la volemia, es lo mismo, ¿no? La B y la C es lo mismo. Opción D, la relación porcentual entre el volumen globular total y la volemia. Entonces, D de dedo. Ojo que en el examen no todas las respuestas van a ser la D. Yo he colocado a propósito este orden en las preguntas. Así que cuidado con marcarme a todos la D. Curva de disociación de la hemoglobina. Uy, a ver, este es un concepto que a los alumnos de medicina les recuesta porque es muy complicado, muy complejo. ¿A ustedes les costó entender la curva de disociación de la hemoglobina o está claro? Así vemos si... A ver, vayan respondiéndome. Buen día, Kelly, ¿cómo estás? Quédate tranquila que todo está quedando grabado. Sí, le costó la P50, el concepto de P50. Bien, bueno, ahora vamos a ver cómo es esto. ¿Qué es lo que tienen que saber de esto? ¿Sí? De todas maneras, teníamos que colocárselo dentro del temario porque estaba en el apunte. Entonces, al estar en el apunte, pues tengo que explicar, si es algo muy complejo, tengo que explicárselos, ¿no? Bueno, nos olvidamos un momentito de la P50, ¿sí? Quiero que veamos esto de acá. A ver, este cuadrito, ¿qué me relaciona? Esto de acá es la presión parcial de oxígeno y esta es la saturación de la hemoglobina. Aquí tengo la saturación de la hemoglobina, o sea, cuán bien capta oxígenos, y aquí tengo el oxígeno disponible en sangre. Entonces, miren, acá, 50. Si tengo 50 de oxígeno en la sangre, esto se relaciona con 85, o sea que hasta un 85% está saturada mi hemoglobina con oxígeno. Con 50 tengo 85 de saturación de hemoglobina. 45 a 50. 45 sí, espera. según la curva. No. Ah, 45, perdón, es 45, ¿no? Sí. Perdón, sí, 45. Sí, estaba señalando. Ah, bueno, a ver. Hacemos de nuevo, por favor, ¿sí? Ahí. Vamos a arrancar con el 50. Olvidamos todo lo anterior. Con 50 de oxígeno tenemos ¿cuánto? 98% de saturación de hemoglobina. Con 50 tenemos 98%. Y cuando le bajamos 5, con 45 tengo 85 nada más. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto varió acá? Más o menos 5 puntitos, ¿no? De oxígeno. 5 puntitos de oxígeno. ¿Y cuánto varió acá? Acá varió mucho más, ¿no? Acá varió más o menos unos, de 85 a 98, o sea, más de 10, 13. Acá varió 13 y aquí varió 5. ¿Esto qué me quiere decir? Que con pequeños cambios en la concentración de oxígeno voy a tener grandes cambios en la saturación de oxígeno de la hemoglobina. Bien, con pequeños cambios en el tejido de oxígeno, de la sangre en el tejido, con pequeños cambios, tengo grandes cambios en el oxígeno que puede retener mi hemoglobina. O sea, nuevamente, este es el sector de los tejidos, este es el sector de los pulmones, no me importa. En los tejidos, cuando hay pequeñas variaciones de oxígeno, tengo grandes cambios en el oxígeno que puede retener mi hemoglobina. O sea que mi hemoglobina va a soltar más. Ven que estaba en 98%, soltó 13%, porque quedó en 85%. Pequeños cambios en la concentración de oxígeno en los tejidos me generan grandes cambios en lo que puede retener o no mi hemoglobina. ¿Ven? Bueno, esto es lo que quiero que sepan. Y esto sucede a nivel de los tejidos. Conclusión.
A nivel tisular, la hemoglobina descarga oxígeno. ¿Por qué? Porque en los tejidos yo necesito oxígeno. Entonces, cuando estoy a nivel de los tejidos, cuando hay pequeños cambios, libero más cantidad de oxígeno a nivel tisular. Lo contrario pasa a nivel pulmonar. A nivel pulmonar, la hemoglobina se carga de oxígeno, o sea que retiene el oxígeno, no lo va a liberar, retiene. ¿Sí? Se queda con el oxígeno a nivel pulmonar. Y a nivel de tejidos, sí descargo. Dejo oxígeno porque mi célula necesita oxígeno. Oxígeno y nutrientes. Bien. Entonces, bueno, esto es todo lo que tienen que saber de esta partecita y ahora vamos con la P50. Bien. Entonces, nuevamente, de todo esto, de toda esta horrible gráfica, solo quédense con esto, que a nivel de tejidos, la hemoglobina descarga oxígeno. Porque es lo que necesita. El tejido necesita oxigenarse gracias a la hemoglobina que va cargada de oxígeno. La hemoglobina libera el oxígeno a los tejidos, nada más. Exactamente. Y a nivel pulmonar, no. A nivel pulmonar retiene, la hemoglobina se queda. Para después llevarla al tejido, ¿sí? Bien. Entonces, hasta aquí claro, ¿no? ¿Esto de acá está claro entonces? Son conceptos complicados, pero a ver, solamente quiero que se queden con esto de acá. Aquí es lo que pasa a nivel de los tejidos. Perfecto. Vamos con la siguiente gráfica. Esta es la P50. A ver, esto es tomado. El concepto de P50 es tomado. ¿Qué me dice la P50? La P50 es la presión parcial de oxígeno. De este lado tenemos la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Es la presión parcial de oxígeno necesaria para saturar la hemoglobina al 50%. Esto de acá es la presión parcial de oxígeno en la sangre y esto de acá es la saturación de hemoglobina. Es el mismo cuadrito anterior. Entonces, ¿la P50 qué me dice? Que fisiológicamente la P50 es presión 50. La presión necesaria para saturar la hemoglobina al 50%. O sea que miren aquí, con 27 de presión de oxígeno en la sangre, sigamos acá, yo alcanzo el 50%. Alcanzo a saturar el 50% de oxígeno en la hemoglobina. ¿Ven? Esto es la P50. Este concepto tienen que saber. La P50 es la presión parcial de oxígeno en sangre necesaria para saturar mi hemoglobina al 50%. Ahora, yo saturo mi hemoglobina al 50% con estos 27 milímetros de mercurio. O sea que yo abrazo a mi hemoglobina con 27%. Perdón, con 27 milímetros de mercurio. Ahora, si yo aumento la presión, si no me hacen falta 27, sino ahora 34%, para poder alcanzar a este 50%, ¿eso qué quiere decir? Que yo hago un mayor esfuerzo para llegar al 50%, ¿no? O sea que soy menos afín. Ya no puedo abrazarla con 27, tengo que abrazarla con 34. O sea que perdí afinidad. Perdí afinidad para saturar a la hemoglobina. ¿Ok? Entonces, miren, de 27, que es lo normal, como ejemplo les puse 34. Si aumento la presión es porque perdí afinidad. Si aumento la P50, ahora hay una nueva P50, ahora esta P50 es de 34. Aumenté la P50, o sea que si aumentó la P50 es porque perdí afinidad. Quédense con eso. Si aumenta la P50, pierdo afinidad, porque estoy utilizando una mayor presión para conseguir lo mismo que conseguía antes. Con 27. Con 27 yo alcanzaba el 50%. Ahora, si tengo que utilizar 34 para alcanzar el 50%, es porque perdí afinidad. Y la curva va hacia dónde, miren, hacia la derecha. Esto de rojo es la curva fisiológica. Esto de verde es cuando ya perdí afinidad. Cuando la curva se desvía hacia la derecha es porque perdí afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Y en qué casos pierdo afinidad? Cuando disminuye el pH, estoy en acidosis, ¿no? Estoy yendo a un estado de acidosis. Estoy muy ácido, cuando disminuye el pH. O cuando aumenta la PCO2, la presión parcial de CO2. O cuando aumenta la temperatura, quizá tengo fiebre. O cuando aumenta la 2,3 difosfoglicerato, que es un intermediario de la glucólisis. ¿Ok? Entonces, esto sí memorícenlo, ¿sí? Esto de aquí. Entonces, si yo les pregunto, cuando se desvía la curva hacia la derecha, ¿se pierde o se gana afinidad? Se pierde afinidad. ¿Y en qué casos ocurre la desviación hacia la derecha?
cuando disminuye el pH, cuando aumenta el CO2, cuando aumenta la temperatura o cuando aumenta la 2,3 difosfoglicerato. Esta es pregunta de final o de parcial, ¿ok? Hay que memorizarlo, nada más. Es lo único que tienen que saber de esto. Y miren, si en vez de 27, que me hacía falta fisiológicamente para yo poder abrazar a la hemoglobina con el oxígeno, si ahora utilizo menos, si ahora utilizo 20 de repente, con 20, con menos, consigo lo mismo. Entonces, aquí la P50 disminuyó, pero mi afinidad aumentó porque necesito menos esfuerzo. ¿Y quiénes son? O sea, hay una desviación para la izquierda. ¿Y quiénes son las que provocan esto? Son los mismos que provocaban acá, solamente que están al revés. Cuando aumenta mi pH, cuando disminuye mi PCO2, cuando disminuye mi temperatura, cuando disminuye mi 2,3 difosfoglicerato. Es lo mismo, solamente que las flechitas cambian. Con que se aprendan bien uno de estos, pueden sacar tranquilamente el otro. Entonces, si la curva se desvía hacia la derecha, aumenta mi P50 y disminuye mi afinidad. Si la curva se desvía hacia la izquierda, disminuye mi P50, pero aumenta mi afinidad. Bien, entonces eso es lo único que tienen que saber de esto. ¿Y ¿sí? qué factores las modifican hacia la derecha y hacia la izquierda? Claro. Nada más, solamente es eso, ¿sí? De la P50, y es algo tomado, es bastante tomado. ¿Entendieron eso? ¿Entendieron eso o hace falta que lo repita? Porque son conceptos difíciles porque tienen que ser memorizados. Sí, muy bien. Recuerden bien. que decir pH es lo mismo que hablar concentración de hidrogeniones o de protones, ¿sí? Si yo tengo un pH bajo, significa que yo tengo alta concentración de protones y lo contrario ocurre del otro lado. O sea, le podemos poner la curva se desplaza hacia la derecha por una disminución de pH, que es lo mismo a un aumento de protones. Sí. Pero bueno, en general voy a tratar de solamente colocarles esto. Si se los pregunto, solamente sí textual. Bueno. Textual nada más, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa cuando disminuye con el pH? ¿Aumenta o disminuye la afinidad? ¿O qué pasa con la P50? ¿Los factores se van todos juntos o con uno? Con uno. Con que sucede, claro, igual con que suceda uno de estos, ya hay una desviación de la curva, ¿sí? Con cualquiera de estos puede alterarse. ¿Sí? Muy bien tu pregunta, Julieta, muy bien. Tan solo con uno ya se altera. Bien, entonces eso es la P50, pero tengan claro, ¿qué es la P50 y cuándo hay mayor o menor afinidad? Cuando se desvía hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien, así textual. Este cuadrito nada más. Vean este cuadrito y con esto es suficiente para poder responder las preguntas del examen. ¿Y a qué valor de presión corresponde esa P50, que es 27 milímetros de mercurio? Sí, esto apréndanselo de memoria. ¿Ya? P50, 27 milímetros de mercurio. Entonces, vamos con la pregunta. La curva de disociación de la hemoglobina se desvía a la derecha por... A ver, ¿cuál es la respuesta? La curva de disociación de la hemoglobina se desvía a la derecha por... Si se desvía a la derecha, ¿qué es lo que ocurre? ¿Gana afinidad o pierde afinidad? Pierde afinidad, ¿no? ¿Y en qué casos perdía afinidad? Elijan una de estas opciones. ¿Cuál sería? La D. Ajá. D, exactamente, la D, ajá. ¿Ven? Entonces, ahí está. Desplazamiento hacia la derecha. ¿Cuándo se desplaza hacia la derecha? Cuando aumenta el CO2, cuando disminuye el pH, cuando aumenta la temperatura y cuando aumenta la 2,3 dPg. Bien, entonces la respuesta es descenso del pH. Muy bien, y esto es un concepto complicadísimo que no, ni en medicina pueden entenderlo, es bien complicado, pero con esto es más que suficiente. Ya vamos llegando casi al final, ¿no? Bueno, a ver, vamos a meterle con todo. Ahora algo de respiratorio. Creo que están cansados ya, ¿no? 10:30, ¡wow! Ya, bueno, a ver, vamos a meterle. Con respecto a la hematosis, marque la opción correcta. Hematosis, no respondemos. ¿Qué es hematosis? Vamos respondiéndonos mentalmente. Hematosis, tengan cuidado con las palabras, porque hay palabras que se parecen mucho. A ver, con respecto a la hematosis, marque la opción correcta. Opción A. ¿Es la producción de glóbulos rojos? ¿A qué concepto corresponde eso? Bien, ya me están tirando la respuesta. Bien. Bueno, a ver, la opción A, ¿de qué es? ¿Cuál es la producción de glóbulos rojos? ¿Cómo se llama la producción de glóbulos rojos? Eritropoyesis. Bien, Daniel, la eritropoyesis, excelente. Entonces esta no es, ¿no? Bien. Opción B.
Es el desplazamiento de aire entre la atmósfera y las fosas nasales. Esta es clase de la semana pasada, ¿eh? ¿Qué es el desplazamiento de aire entre la atmósfera y las fosas nasales? Empieza con V, con B corta. Y termina con pulmonar. Empieza con ventilación y termina con pulmonar. Ventilación pulmonar es la B. Es el desplazamiento de aire entre la atmósfera y las fosas nasales. Ventilación. Bien, perfecto. Opción C, sucede en la médula ósea. ¿La hematosis sucede en la médula ósea? No. Bien, no. Ven, pero es porque ustedes me responden con toda facilidad porque ya tienen claro el concepto. ¿Sí? Aquel que no tiene claro este concepto me va a marcar porque quiera. Cuando un alumno me marque la C, yo me voy a dar cuenta de que no leyó. No tienen ni siquiera la idea de qué es lo que le estoy preguntando, ¿no? En la médula ósea no se produce la hematosis. Son distractores. ¿Ven? Ustedes con esto ya pueden ir tachando. Se ríen y dicen, esta nada que ver, la tachamos. Opción D, es el intercambio gaseoso de oxígeno y CO2 entre el alveolo y los capilares pulmonares. Esta es la respuesta, es un intercambio gaseoso. También puedo colocar entre la membrana alveolo capilar, ¿no? También, ¿no? Es el intercambio gaseoso de oxígeno y CO2 en la membrana alveolo capilar, ¿no? O entre el alveolo y los capilares pulmonares. Opción D de dedo es la respuesta correcta. Muy bien. Vamos con la número 9, que fue pregunta del segundo recuperatorio del primer cuatrimestre. Miren, es más complicado en el recuperatorio, un poquito más complicado. Con respecto al surfactante pulmonar, es cierto que, bueno, en el apunte les ponen creo que solamente una línea de surfactante pulmonar, no recuerdo muy bien cuánto es que les ponen de surfactante pulmonar de concepto, pero en la clase sí nos explayamos con el surfactante pulmonar. Surfactante pulmonar, a ver, ¿qué es lo que más o menos vimos en clase? Estas son de 2 diapositivas. Por un lado, les habíamos hablado de la tensión superficial del agua, que esto lo ven en biología, en las propiedades del agua. Yo sé porque yo fui jefe de trabajos prácticos de la GERE de la profesora Ale. Y yo me acuerdo que incluso fue pregunta de parcial. Así que de repente les preguntan, ¿qué es un parcial de biología? Así que ojo. Tensión superficial del agua. ¿De qué nos habla la tensión superficial del agua? Miren, aquí la hoja, ven cómo se forma la gotita y no se cae, o ven cómo este mosquito puede caminar sobre el agua. Esto es gracias a la tensión superficial, que es una fuerza que produce cohesión de las moléculas de agua. Se unen las moleculitas de agua, se atraen fuertemente y por eso es que este mosquito pisa sin hundirse en el agua. Es una propiedad del agua, tensión superficial. Y miren, aquí habíamos dicho en clase que estos saquitos son los alveolos, ¿no? Y este saquito está rodeado de una fina película de agua. Ahora, si nosotros dijimos que por propiedad intrínseca del agua, estas moléculas tendrían a unirse, imagínense lo que pasaría en este alveolo. Se atraerían estas moléculas y se cerrarían. Y ya no podríamos respirar, porque el aire no podría entrar acá. Es como cuando ustedes ponen un plástico, agua y otro plástico encima. Después es difícil poderlo separar. Es por la fuerza de cohesión que tienen esas moléculas de agua, por la tensión superficial del agua. Eso pasaría en nuestro alveolo, ¿ya? Pero esto no ocurre fisiológicamente. ¿Y esto es gracias a qué? Al surfactante pulmonar. El surfactante es el que evita que estas paredes se peguen, que se pegoteen. Entonces, muy bien, evita que el alveolo colapse. Excelente, Lucía, excelente. Esta es una pregunta en la que han caído muchísimos. Pero bueno, esto se dio en clase, así con los dibujitos, no sé por qué cayeron. Y es importantísimo porque si no fuera por este surfactante, nosotros falleceríamos, nos ahogaríamos. Entonces, a ver, ¿y quién producía este surfactante pulmonar? Estas celulitas cúbicas que están acá, los neumonocitos tipo 2. Hay neumonocitos tipo 1 y neumonocitos tipo 2. Los neumonocitos tipo 2, que son estas células cúbicas, son las que producen el surfactante. ¿Y qué es el surfactante? Es un agente tensioactivo que está compuesto principalmente por lípidos. Miren, 90% de lípidos y 10% de proteínas. ¿Bien? Entonces, esta grasita, estos lípidos que produce el neumonocito, se va ubicando aquí, miren, aquí con rojo, se va ubicando entre las moléculas de agua y evitan que estas moléculas de agua se peguen unas a otras y de esta forma se evita el colapso pulmonar. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo? Vamos a hablar de cosas de la vida, con los bebés prematuros, los bebés que nacen por ahí antes de las 34 semanitas. Ellos no tienen maduros todavía estos neumonocitos, entonces no tienen una adecuada producción de surfactante. ¿Qué pasaría entonces? Si no hay mucho surfactante, el alveolo colapsa, ¿no? Se cierra y el pobre bebé no podría respirar.
Entonces, para evitar esto se llama síndrome de dificultad respiratoria neonatal o síndrome de distrés respiratorio del recién nacido. Bueno, para evitar esto es que se realiza una terapia de maduración pulmonar con corticoides, ¿sí? Cuando hay ese riesgo de parto prematuro en embarazada, ¿no? Entonces, se le aplican corticoides a la embarazada y de esta manera ayudan a madurar los pulmoncitos, los alvéolos, los neumonocitos tipo 2. Entonces ya sabemos lo importante que es el surfactante pulmonar para poder en este momento respirar. Exactamente, Lucía. Muy bien, si existen tratamientos, ¿no? Este tratamiento es justamente a través de la maduración con corticoides. Y ahí es importante que también sepan qué Con la tipo dexametasona. de células sintetiza el surfactante, que el doctor lo acaba de decir. Claro, esta célula verdecita tan linda, esta célula cúbica es la que produce el neumonocito tipo 2, es la que produce el surfactante. Se les puede llegar a preguntar qué tipo de célula es la que produce. ¿Bien? Entonces, vamos con las alternativas. Ya que tenemos claro ya el concepto. A. Es producido y secretado por los neumonocitos tipo 2 y evita el colapso alveolar. ¿Correcta o incorrecta? A ver, ¿qué me dice? Bien, listo, la A, ya tenemos un punto más, pero no nos emocionemos. Esta es correcta, está bien, pero hay que seguir leyendo el resto de enunciados por si acaso, ¿sí? Porque a veces uno cuando lee rápido se emociona y la marca, ¿sí? Entonces, a ver, bueno, esta es la correcta, listo, me quedo con esta, pero voy a leer el resto de enunciados. Opción B, es producido por los macrófagos alveolares, macrófagos, en algún momento mencionamos macrófagos, células que fagocitan, que se comen a otras, no, bien. Opción C, es la fuerza que mantiene unidas las moléculas de agua ayudando al colapso alveolar. Esta es la que me marcan muy seguido, me la marcan y yo me quiero, no, bueno, nada, digo, uy, qué mal porque esto es tensión superficial del agua, ¿no? La C es el concepto de tensión superficial del agua. Opción D, ¿está formado únicamente por glúcidos, o sea, por azúcares? No, está formado por lípidos y proteínas. Bien, entonces, igual si yo hubiese estado en duda, decía, uy, la D será o no será, pero yo estoy seguro que la A es, entonces marco la A. Entonces, ya ven, hay varias formas de resolver este tipo de exámenes. Vamos con la pregunta número 10. Ah, y esa me parece que ya es la última preguntita, con esto los voy a liberar. Espacio muerto. El espacio muerto, a ver si tengo otra. Ah, bien. El espacio muerto fisiológico es. El espacio muerto fisiológico es. Esto es de respiratorio, lo acabamos de ver, ¿eh? La semana pasada lo vimos. ¿Qué era el espacio muerto? El espacio muerto nos habla de que no todo el aire que ingresa a nuestras vías respiratorias llega hasta la membrana alveolo capilar y realiza la hematosis. O sea, todo aquello que no realice hematosis es espacio muerto. O sea que yo inspiro un volumen de aire, un volumen corriente de aire que es más o menos de 500 mililitros de aire, y de estos 500, solamente 350 van a llegar hasta el alveolo y van a realizar el proceso de hematosis, ¿sí? Hay un 150 mililitros que van a quedar ya sea en la vía de conducción, que no realiza hematosis, va a quedar por aquí atrapadito, va a quedar en camino, no va a ser hematosis, o quizá va a llegar a alvéolos, pero alvéolos que no realizan hematosis. ¿Y qué alvéolos no realizan hematosis? La hematosis, ¿entre quién y quién se tiene que dar? Entre dos estructuras, ¿entre quién y quién se da la hematosis? Tengo por un lado qué y por el otro lado qué. A ver. Alveolo capilar, excelente. Chicas, qué bien, ¿ah? Bien, aire y sangre, sí. Bueno, sí, claro, exacto, aire y sangre, perfecto. Claro, el aire del alvéolo y la sangre del capilar. Muy bien, Verón. Bien. Entonces, las dos estructuras son el alvéolo y el capilar, ¿no? Pero miren, aquí en el vértice del pulmón hay una zona en la que, si bien hay alvéolos abiertos, hay capilares que están cerrados, que están colapsados. Entonces, en esta zona del vértice no es una zona muy buena para la hematosis, ¿no? Entonces, también sería un espacio muerto. Si bien el aire llegó hasta el alvéolo, no hace intercambio. Solo tiene la estructura del alvéolo, pero no tiene la estructura del capilar. No tiene una buena perfusión sanguínea. Claro, porque está ocluido el vaso, ¿no? Entonces, esta zona no realiza hematosis. Entonces, es un espacio muerto. O sea que tengo dos tipos de espacio muerto.
Uno que es por la vía de conducción, que no llega al alveolo, y otra es que llega a alveolos que no están perfundidos. Bien, entonces eso es el espacio muerto. O sea que no todo el aire que yo inspiro realiza hematosis. O sea que de los 500 mililitros que yo inspiro, no todos, no esos 500 realizan hematosis. Solamente 350. Y 150 es el espacio muerto fisiológico. Bien. Ahora que ya tenemos el concepto claro, vamos a las alternativas. A ver, ¿cuál es la respuesta? A ver, fíjense, ¿cuál es la respuesta? Díganme, a ver, para ustedes, ¿qué les parece? Y ahora vamos desarrollándola una por una. D, excelente, excelente, bien. Uy, están para el 10, chicas, ¿eh? Están para el 10. A ver, opción A. ¿Es el volumen de aire movilizado entre la atmósfera y los pulmones en una unidad de tiempo? No. Esto no es. ¿Es también llamado membrana alveolo capilar? Nada que ver, todo lo contrario. Solo se presenta en personas fallecidas. ¿Saben que me han marcado la C varios? Me han marcado la C, ¿eh? ¿Cuándo yo dije que solamente se presentaba en personas fallecidas? Encima le puse solo, o sea, solamente en ellas. No, nada que ver. Bien, opción D se refiere al aire inspirado que no participa de la hematosis. Al aire que se queda en las vías. O que llegaron alveolos que no están perfundidos. Como los alveolos del vértice, ¿no? De la zona 1. Del ápice, del vértice del ápice. Bien. Y es así como llegamos al final. A ver. Sí, es necesario. Grupos sanguíneos sí, pero van a ser ejercicios simples, ¿no? Por ahí una preguntita puede llegar a venir, pero tranqui, o sea, yo vi que incluso en el grupo de WhatsApp me mostró la profesora Cecilia, me mostró que si habían hecho una de sus compañeras, excelente, les había pasado un cuadrito, eso está genial, ¿eh? Esa es la filosofía de la cátedra, estaba muy bien su cuadrito, y esa es la filosofía de la cátedra, es ayudarse, es compartir conocimientos. No compartir preguntas de choice, porque, a ver, ustedes se comparten preguntas de choice y le quitan la oportunidad a la compañera, porque la compañera se aprende de memoria los choice y ve si le ligan o no le ligan, y puede aprobar o quizá no. No, pero no le hicimos un bien, no le hicimos un favor, por ahí le ayudamos a zafar, pero no es el sentido, porque va a tener que dar un final. Y si se va a repechaje, si no ha entendido las cosas, los conceptos, no los tiene claros, le va a ir mal en el repechaje. Entonces, eso no es ayudar. Ayudar es compartir el conocimiento. ¿Tú no entiendes esto? Bueno, yo te explico. Allí vi que incluso en los grupos, alguien tenía una duda y las compañeras le ayudaban, le contestaban, le sacaban su duda. Y eso es algo que a mí me llena de satisfacción, porque ya están entendiendo la filosofía de la UBA. Es ayudarse, es ser solidarios, ¿sí? Es apoyarse, es ser unidas. Y eso a ustedes les conviene, porque es la única forma en la que la tecnicatura va a salir adelante, siendo solidarias y avanzando todas juntas en un mismo camino. Ustedes son la carta de presentación de la universidad y si una de ustedes hace bien su trabajo, eso va a ser un estímulo para las que vienen después. ¿Sí? Si uno de sus pacientes se siente bien con el tratamiento que ustedes les han dado y ven que ustedes tienen en su gabinete, en su consultorio, tienen un título enorme que dice Universidad de Buenos Aires, va a decir, las cosmetólogas de la UBA son buenas. Entonces empieza a recomendar, anda con las cosmetólogas de la UBA. Bien, entonces ustedes son la carta de presentación de la UBA y ustedes tienen que enaltecer a la UBA. Bien, chicas. Entonces. Aquí te hacen una pregunta. Bueno, eso ya de grupos sanguíneos está. Esta semana ya se publicó, está programada la clase de esta semana. Sí, ahí debe estar ya en el alumni. Ya está en el alumni. Que creo que es digestivo. Sí, ¿no? digestivo. Y la próxima semana, neuro. Para el alumno que se le complicó leer el apunte, la parte de neuro, sí, la semana que viene vamos a subir neuro también, así que tranquila, también va a estar, le explica el doctor que la verdad lo da muy bien. Y para el parcial entra hasta neuro, ¿sí? Ayer hasta nuevamente les mandé el cronograma por el grupo de WhatsApp. Claro. A ver, nuevamente les repito, el que quiera leer el apunte es libre de leer el apunte, solamente el apunte y no escuchar las clases, está bueno, está bien. El problema es que pues el apunte a veces está un poquito complejo porque da muchas cosas por sentadas, ¿no? Es como que no se detiene a explicar cada cosita y por ahí son complicados algunos conceptos de entenderlos y más les va a servir para memorizar. Y memorizar en fisiología no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Pueden aprobar, pero aprender no tiene sentido y
y es quizá la única vez que van a llevar fisiología de esta manera, no con Es tantas importante clases. que lo entiendan. Para la vida, chicas, para la vida, no para ahora probar, no para la carrera, es para la vida. Ustedes ahora han visto, ¿no? Todas las cosas que hemos aprendido de la vida diaria. Entonces, que no solamente es aplicado para uno, aplicado para los familiares, para ayudar a entender muchas cuestiones. Para sus pacientes, Si tienen claro. a futuro un paciente que es hipotenso, hipertenso, cuando quieran realizar masajes, un masaje descongestivo, qué es lo que quieren, estimular o bajar la circulación. O sea, ustedes van a tener que entender todas estas cosas. ¿Qué es lo que pasa con el flujo de sangre? Claro. Un masaje estimulante o un descongestivo. ¿Sí? O sea, es eso, es llamar a la circulación o no, favorecerla. Entonces, está muy relacionado con Claro, toda incluso, la práctica en sí de la carrera. a ver, incluso cuando vimos esa diapositiva de sangre, ¿se acuerdan? Ahí que dijimos, bueno, vamos a centrifugar la sangre en ese tubito. El plasma. Ahí está el plasma rico en plaquetas. Ven que estaba entre la fase líquida, entre la fase de plasma y entre la fase sólida, los eritrocitos. Ahí en el medio estaba un pequeño segmento donde estaban las plaquetas. Era la zona que era una zona rica en plaquetas, que es lo que se utiliza por los factores de crecimiento plaquetario, que se utilizan no solamente para el ámbito estético, sino también en la curación de heridas, en la curación de heridas crónicas, en la curación avanzada de heridas se utiliza muchísimo el plasma rico en plaquetas. Que si bien plasma rico nosotras no hacemos, pero podemos estar de la mano con un médico y tenemos que tener ese conocimiento. Claro, el por qué. Tienen que buscar ustedes siempre el por qué. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué pasa esto? Siempre tienen que preguntarse el por qué. Eso también es uno de los objetivos de fisiología. Entonces, pautas generales para el día del parcial. Lean bien la pregunta. Lean bien la pregunta. ¿Qué es lo que se les pregunta? Número 2, se responden a sí mismos mentalmente. Bueno, me están preguntando esto y yo sé que el concepto es este. Bien. Número 3, analizar las opciones una por una, detenidamente, despacio, tranquilas. Vieron que el tiempo les va a quedar, o sea, no es que van a estar a las apuradas. Analicen opción por opción. Número 4, practiquen. Practiquen con este modelo de exámenes que les hemos dado. Seguramente también en línea yo sé que hay las copias se han pasado los parciales, los finales, entonces pueden practicar. Chicas, a mí no me molestan esas cosas, de verdad, o sea, al contrario. Mientras todo sea para aprender, bienvenido sea. Ahora, si ustedes van a querer memorizar preguntas y pensar que les va a venir así tal cual, estamos mal. Ese no es el objetivo de la cursada. Además, ¿sí? si van a repechaje... Si van a repechaje, pues nos vamos a dar cuenta que no tienen los conceptos claros. ¿sí? Igual, nuestro afán no es bochar a nadie, no es reprobar a nadie. Al contrario, yo y también todo el equipo docente, estamos contentos si ustedes aprueban. A mí no me hacen... A ver, me conocen, no me va a dejar mentir la docente Cecilia y también la docente Belén. O sea, yo me siento feliz cuando aprueban. Estoy re contento y sufro cuando a alguien le va mal, sufro. Por eso, a ver, nuevamente, si ustedes conocen gente que se va a presentar como libre, díganles que, por favor, una recomendación de amigo, no se presenten como alumnos libres a fisiología. Como libres, no. Como regulares, sí. Como regulares, sí. Como libres, no. Es mucho más complejo. A mí me parte el corazón tener que reprobar a alguien. No me gusta reprobar. Me siento mal. Después no puedo dormir en la noche. ¿Ok? Así que yo quiero que todos se saquen muy buena nota en este parcial que viene. ¿Sí? El video de digestivo que está como privado, ahora lo convertimos para público, para ustedes. Y Guadalupe, la fase de cicatrización, puntualmente, justo lo hablábamos con el doctor la vez pasada, hay una parte que no entra de cicatrización que está en el apunte. Lo que entra es todo el proceso de cascada de coagulación. Pero había un apunte que estaba un pequeño que estaba al finalizar el apunte que es de cicatrización. Cicatrización no entra para el examen, ni para ni para el segundo, ni para el final. No sabemos puntualmente a qué te referís. Más o menos guíense de las clases que les damos, ¿no? Más o menos guíense de esos y bueno, por ahí también igual lean el apunte, ¿no? Que una y otra cosita puede entrar, pero en general muy relacionado a lo que damos en clase. Sí. ¿Sí? De sangre lo que entra sí es homeostasia, sistema fibrinolítico, sí, te estás confundiendo un poquito con eso, la cascada de coagulación, que eso no sí era entra. necesario que se aprenda la cascada, sí, la finalidad, cuáles son, eso sí que lo indiqué en el video. Claro, de nada nos sirve que ustedes me expliquen, se activa el factor 2, se activa y luego
Toda la secuencia no importa, eso Se van a no olvidar tiene ningún inclusive. sentido. Claro, es memoria, eso no nos sirve. ¿Sí? Entonces, cositas que les hemos dado, los tips nada más. ¿Sí? Entonces, escuchen las clases, lean los apuntes, sigan realizando consultas por la plataforma, traten de ayudarse entre ustedes. ¿Sí? Así como este dibujito de los pulmones que le entregaban el oxígeno al corazón, así igual ustedes también, colabórense entre ustedes. Y nosotros pues siempre ávidos de poder ayudarlos en todo lo que podamos. Sí, chicas, bueno, un gusto, disculpen, bueno, pues que... Hay una amiga que dice que en el apunte no coincide mucho con los videos. Ajá. Es justamente lo que vos Exactamente, porque yo me, explicabas, o sea, yo me explayo el en apunte es desarrollar buenísimo a conceptos. nosotros. Claro, el apunte fue desarrollado años anteriores, ¿no? Claro, y el doctor o en clase lo que se trata de hacer es explicar por los videos los conceptos que por ahí suelen ser un poco más complicados. No, con el apunte extra nos dejamos para que ustedes lean, no sé, el concepto de litrón, concepto de hematopoiesis, eso. Lo dejamos para ustedes, pero después cosas complejas como entender cirugía respiratoria, el intercambio de ácidos, eso sí se trata de abocar mucho en las clases de video para que ustedes lo tengan más claro. Ahora, poder explicar cuadritos, gráficas y cosas que están en el apunte, yo no se los voy a pedir. Sí a un alumno libre, pero a ustedes no se los voy a pedir. Sí, así que tranquilos. ¿No? Y una recomendación, perdón, preséntense todos y todas al examen facial. No tengan miedo, o sea la primer llamado, sea el segundo llamado, preséntense. Porque la verdad, primero que van a agarrar sobre todo la experiencia de ir a rendir, y segundo, ver qué preguntan. Porque por ahí, no sé, una pregunta que no se va a repetir igual, pero capaz abarca el mismo concepto. Entonces, la verdad que eso les va a servir. No tengan miedo, si no terminaron de leer, que no sé qué ideal, pero igual, preséntense. No dejen de ir al examen nunca, nunca. Chicos y chicas, cada uno maneja sus tiempos, cada uno tiene una vida, cada uno tiene responsabilidades distintas, hay muchos que trabajan, hay muchos que tienen hijos, hay muchos que por ahí hace varios años que no ven estos temas, entonces cada uno maneja sus tiempos, a algunos se les hace más fácil, a otros más complicados, ustedes no tienen por qué compararse al resto, ¿no? Porque cada uno tiene su historia personal propia. Ya aquí la finalidad es que ustedes puedan aprovechar la cursada y que se sientan bien haciéndolas, ¿sí? Están ustedes formándose, están en un ámbito universitario, así que bueno, no, todas las buenas energías y en lo que nosotros podamos ayudarles vamos a estar, sí, vamos a estar. Si alguien tiene dudas de las clases que no mencionamos hoy en la de repaso, bueno, puede dejarla por el alumni, sobre todo las clases de nuestra JTP, que hoy no ha podido estar, pero bueno, ahí en el alumni cualquier cosa les vamos a estar respondiendo. Claro, nosotros el alumni, como vieron, nos sirve para poder ver en qué cosas por ahí podríamos explicar, desarrollar un material didáctico nuevo, ¿no? Entonces, ver en qué cositas podríamos puntualizar un poquito más, explayarnos un poquito más. Es más que todo para eso las preguntas del alumno, ¿sí, chicos? Entonces, bueno, siendo las 10:56, nos recontraexcedimos. Bueno, gracias por haber participado. Un gran abrazo para todos ustedes, todas las energías, como siempre, todas las buenas vibras. Estamos lunes, así que espero que tengan un muy buen arranque de semana. Y bueno, un abrazo de parte del equipo docente, ¿sí? Que tengan muy buen día y muy buena semana. Y pilas, quedan 2 semanas para el examen y sé que les va a ir muy, muy bien.